Antes de iniciar con la intervención de los diferentes expositores, queremos dar a conocer el perfil de cada uno de ellos. En primer lugar tenemos a Francisco Rocha, periodista, analista político. Tiene estudios en antropología de la comunicación en la Universidad de Curitiba, Brasil. Opinión pública en la Universidad del Salvador de Buenos Aires, Argentina. Dirige Informark, empresa dedicada a estudios de opinión pública, y es el flamante director ejecutivo de AEDEP, Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos. Le extendemos nuestra felicitación por este cargo. Tenemos en segundo lugar a Fernando Casado, doctor en comunicación por la Universidad de La Laguna, España, profesor agregado del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN. Tiene una maestría en Derechos Humanos y Democratización en Venecia. Ha publicado varios libros, numerosos artículos y folletos en el ámbito de los derechos humanos y la comunicación. En tercer lugar tenemos a María Paula Romo, decana de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Comunicación de la Universidad Internacional del Ecuador, abogada y política feminista del Ecuador. Fue asambleísta en la Asamblea Constituyente, asambleísta por Pichincha durante el periodo 2009-2013, donde presidió la Comisión Especializada de Justicia y Estructura del Estado. En cuarto lugar tenemos a Hernán Reyes, licenciado en Sociología y Ciencias Políticas. Tiene un doctorado en Estudios Culturales Latinoamericanos. Es docente de posgrado en la Universidad Andina Simón Bolívar y en la Universidad Central del Ecuador. Ha presidido la Sociedad Ecuatoriana de Estudios Interdisciplinarios de la Comunicación. También queremos extender nuestro saludo y nuestro agradecimiento al periodista Washington Yepes, quien nos va a ayudar en esta ocasión como moderador del evento. Washington Yepes es periodista de amplia trayectoria. Ha trabajado dirigiendo espacios de noticias en diferentes medios de comunicación a nivel nacional. Ha sido asesor político en entidades públicas como el Congreso Nacional, Gobierno de la Provincia de Pichincha, Foro de la Niñez y Adolescencia. Es el actual director de noticias de Radio Pichincha Universal, a quien le damos la bienvenida y le saludamos. Muchas gracias. A quienes están aquí presentes, siempre es bueno participar en momentos y en espacios como este que permiten debatir, analizar temas de tan profunda trascendencia como es el que nos convoca el día de hoy, la Ley Orgánica de Comunicación Social. Recordemos así muy brevemente que esta ley fue aprobada en el año 2013, que entra en vigencia, aprobada por la Asamblea Nacional. Se han hecho algunos planteamientos a partir de eso, a partir de la vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación Social, que siempre, por cierto, ha estado envuelta en la polémica diaria, inclusive a través de los medios de comunicación social del país. Por eso, la importancia de que el día de hoy estemos aquí convocados, reunidos para analizar eventuales propuestas de reformas, o si no, para profundizar un poquito en los contenidos de la ley tal como está estipulada y tal como se la está aplicando. Las experiencias que nos ha dado la aplicación de este instrumento jurídico que desde mi punto de vista es fundamental en el quehacer de la comunicación social. Y como antecedente nada más, justamente en un programa de televisión yo decía que el proceso de aprobación de la Ley de Comunicación Social ha sido un proceso muy lento, que le costó al Ecuador sangre, sudor y lágrimas, porque es así. La historia de los medios de comunicación, de su quehacer, ha sido muy intrincado, ha sido muy compleja, muy difícil, ¿no? Y bien vale la pena entonces que profundicemos en el debate de esto que ahora, desde mi punto de vista, constituye una garantía para la plena vigencia de la libertad de expresión en nuestro país. Este, desde luego, es un punto de vista personal, que estoy seguro tiene opiniones en contrario de quienes inclusive el día de hoy participan como panelistas. Dicho esto, de inmediato les paso a explicar brevemente el formato de lo que serán las intervenciones de nuestros invitados que ya han sido presentados. Tendremos una intervención en primera instancia de 10 minutos. Les vamos a pedir, obviamente, que seamos lo más concretos y lo más profundos en estos 10 minutos. Luego tendremos una posibilidad de réplica de 5 y abriremos un foro con preguntas y respuestas de todos ustedes. Les recuerdo que está previsto que terminemos esta conversación, este conversatorio, aproximadamente a las 12 del mediodía. Consecuentemente, seamos lo más ágiles posible
en nuestras intervenciones. Dicho esto, comenzamos. Vamos a entrar en materia de inmediato y en primer lugar le invitamos a Francisco Rocha para que haga su exposición y nos permita, pues, no, si es que quiere lo hacemos desde el podio o si no desde el asiento como ustedes crean conveniente, ¿no? Francisco Rocha, con ustedes. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación a sí. Gracias. Buenos días, un saludo a todos ustedes, agradecer a los organizadores, me place estar con Hernán Reyes, con María Paula Romo, con Fernando Casado y tengo un conocimiento de años también con Washington Yepes. Pero para iniciar comenzaré diciendo, claro, aquí haya una posición del moderador, ¿no? Dice que está de acuerdo con la ley y yo me he pasado diciendo 10 años que no, así es que no hay, pero tenemos una buena amistad, Eufemia, que es otra periodista, es su esposa, pero más allá de eso, yo venía pensando en si podíamos hacer un análisis artículo por artículo de la ley y en principio creía que ese debería ser un camino, pero debo admitir que casi hoy en la mañana dije no es el camino para los que hemos estado desde hace 8 años y desde hace 10 con el gobierno de la Revolución Ciudadana, trabajando para que no haya control, para que no haya la espiral del silencio, para que el modelo político planteado por el señor presidente o expresidente Correa no se consolide desde el silencio, para que los medios de comunicación y para que los periodistas tengamos la posibilidad de ser los cuestionadores, tengamos la posibilidad de tener una voz de aquellos ciudadanos que están y a los que podemos interpretar, para que tenga la posibilidad de una oposición incipiente en los 10 años de estar presente con sus ideas y que no se consolide la visión de un solo partido político. Pues bien, la Ley de Comunicación aprobada en el 2013 es quizá el paso más fuerte para consolidar un modelo político en el Ecuador. Ese modelo político que era absolutista, basado en un estado de propaganda que la misma institucionalidad creada en la Ley de Medios o de Comunicación, como suelen llamarle, estaba para privilegiar a quien estaba en el gobierno y tenía una verdad desde el gobierno. Este gobierno, que hoy cambia de presidente, pero que es, digamos, del mismo tinte político, va a tener en una propuesta del propio presidente Moreno en su discurso inicial, que dice, creo que esta ley es sancionadora. Y tengo la impresión de que le gustaría reformarla, ¿no es cierto? Yo les debo decir que ese discurso no me inmoviliza, pero me invita a pensar a que esto es posible. ¿Y por qué no me inmoviliza? Porque no solo depende del presidente Moreno, depende también de sus asambleístas, depende también de su movimiento político, ¿no es cierto? Entonces, si bien no me inmoviliza, me tranquiliza que ya son 2 sábados que no nos han insultado, ¿no es cierto? 2 sábados que no nos han roto un periódico. 2 sábados que no está la babosada de la semana, el caretuco de la semana, el miserable, 2 sábados. Y si bien esto no debe inmovilizarme, y peor a la sociedad ecuatoriana inmovilizarla, creo que este debate va a dar un inicio y un punto de partida para que podamos construir una ley sustitutiva. Una ley que construida no para juzgar o ahogar a los medios, sino para garantizar derechos. Fíjense en cómo solo una palabra puede llevarnos a transformar. No juzgar, sí garantizar derechos. Cómo promover esos derechos y cómo desde los medios de comunicación respetar esos derechos también. Esto es de doble vía, sí. Los medios de comunicación y los periodistas siempre somos una piedra en el zapato para quien ejerce el poder. Y a ver a Ramiro
a Rafael Dávila, perdón, se me vino de inmediato a la cabeza el alcalde de Loja, ¿no? Especialista no solo en meter un punto esencial en esta ley que le gusta a Washington, pero un punto esencial es que es para juzgar a los periodistas con esto de la responsabilidad ulterior. Y ha juzgado a 2 y los ha metido presos. Y a uno le persiguió, le embargó la casa. Y la estructura jurídica creada en esta ley de medios, en esta ley del silencio, como yo le he llamado varias veces, no dijo nada. En este libro, que se llama El delito de expresarte, que analizan los casos de la Superintendencia de Comunicaciones, dice: ¿quién ha tomado la iniciativa para los 337 procesos? La iniciativa, la Supercom. Juez y parte. Una institucionalidad que no estuvo en el primer debate, que no estuvo en el proyecto y que lo decidieron el día de la votación de la ley. Por lo tanto, ratifico mi criterio de la inconstitucionalidad de esta ley. Estamos aquí con 3 catedráticos universitarios, pero Hernán y María Paula han dado a este país mucho. Y yo siempre me he lamentado, y ahora voy a aprovechar para decirle aquí al lado, que esa suerte de casi militancia en Alianza País la ha hecho perder a la aula universitaria un gran maestro, un gran pensador, un gran trabajador. Qué peligroso es sacarlos, ¿no?, de alguien que, si bien tiene una posición política y todo eso, del aula universitaria para que casi se ponga a defender algo que resultaba indefendible. Yo le he dicho a Hernán que respeto mucho, sino que ahí tengo una dificultad: el catedrático o el de Alianza País. Y claro, y él, ahora que le pregunto aquí de frente a ustedes, puede ayudarme a resolverla, ¿no es cierto? María Paula, en cambio, con su militancia política, con una posición, yo diría, ella no la sacamos de la cátedra para que haga política, es una catedrática que hace política. Y entonces de ahí yo encuentro una cosa que sería buena. Yo creo que Hernán debería hacer política y ayudaría con toda sinceridad, ayudaría a que el debate pase por el mundo de las ideas y no de la descalificación. Créanme, yo le he seguido a Hernán y aprovecho para decir, su cátedra, sus alumnos a los que he entrevistado muchas veces, han valorado en alto grado su conocimiento y su apertura, cosa bastante difícil en estos 10 años. A Fernando Casado, pues es un catedrático del IAEN comprometido con la causa, entonces ahí ya no hay nada más que decir. Tiene su compromiso y no hay nada más que decir. Y está bien, yo tengo mi compromiso y a lo mejor hay mucho más que decir, no es cierto por eso. Pero vean, la ley de comunicación va a tener esta vez un nuevo planteamiento. Creo que hay que aprovechar que el presidente Moreno tiene esta percepción que la hemos venido diciendo muchos. Yo creo que es inconstitucional, que la Corte podría tratarla. Creo que se puede construir un mecanismo para que los medios, la autorregulación no creo, pero sí creo que hay que tener un marco, ¿no es cierto?, de que esa autorregulación no sea autocensura, que no tengamos miedo de investigar y de decirle a la ciudadanía lo que hemos investigado. Eso ha sido casi un pecado en estos 10 años. Nos ha costado muchas dificultades personales. No me arrepiento porque en esto me metí yo. Y a veces solo. Y otras veces acompañado y otras veces con la solidaridad de la gente que me encuentra en la calle. Entonces, vean, una ley de medios no es suficiente. Y esta es una ley de medios. Es inconstitucional porque hay una parte que no estaba tratada en el proceso de la legislación.
Esta misma ley no concuerda con los convenios internacionales de los cuales el Ecuador forma parte, y el artículo 3 de la Constitución tiene previsto de que todos los instrumentos internacionales son ley superior a la Constitución. No es cualquier ley, son superior a la Constitución, y así lo dice el artículo 3. Dicho esto, yo lo que les diría es el debate que ustedes puedan iniciar, el análisis que puedan hacer de estos 4 años de la Ley de Comunicación, puede servirnos para construir una de garantía de comunicación, una que nos permita implementar la ley de transparencia, una que nos permita a los periodistas ejercer una profesión sin estar con el miedo de que nos van a llevar a la fiscalía, cosa que lo han hecho, sin pensar que lo que nosotros podemos decir, y ahí viene una idea que les dejo planteado, esto de la objetividad del periodista. Y digo, cuando hay pensamiento hay objetividad. Cuando uno tiene convicciones hay objetividad. Sí hay, pero desde el punto de vista de uno. Y pierde la objetividad cuando otro la juzga. Porque claro, los que juzgan, sea objetivo. ¿Y qué es ser objetivo? Coincidir con el que le reclama objetividad. Y entonces vean ustedes cómo el uso de las palabras, el discurso que se puede plantear, nos puede llevar a un consenso. La democracia es justamente aquello de que podamos convivir y resolver los problemas de acuerdo a los pactos sociales, o sea, a la Constitución y a las leyes, y resolverlos democráticamente, que la institucionalidad funcione, que no tengamos torquemadas para la comunicación. Yo creo que ahí, y me permito dejar una idea planteada, un consejo de comunicación, un consejo que le permita regular, sí, y eso yo digo, regular, sí, pero no vigilar contenidos. Pero sí necesitamos que las películas que van a pasar, que van a ver todos los ecuatorianos y ecuatorianas, tengan pues un punto en que diga se puede o no ver de tal a tal edad. O sea, regular se puede. Lo que no podemos es eliminar los contenidos. Y más aún, si en estos 10 años hemos dependido de la voluntad de un partido, de un presidente, para que ellos sean los que señalen el contenido. Yo lo que les diría es, también la prensa ha jugado un rol en estos 10 años. Hemos aceptado la agenda del presidente, del expresidente Correa, los sábados. Lo que él decía, corre a ver si es que con eso se queda contento. Y no estamos para contentar a nadie. Y yo espero que por lo menos en mi caso el presidente Correa se haya ido molesto conmigo. Me demostraron en muchos casos que sí estaba molesto. Tenemos ya tiempo, Francisco. Con esto termino. De acuerdo. Washington. La ley de comunicación, si somos capaces de construirla entre todos, para que nos dé libertades, para que tengamos el compromiso de no callar frente al atropello, al atraco, es una ley válida. Pero si sirve para ir en la espiral del silencio, para callarnos, para atropellarnos, para que solo porque han ganado elecciones nos pisoteen, hay que echarla al tacho de la basura. Gracias. Bueno, gracias. Una primera exposición de Francisco Rocha. Francisco tendrá la posibilidad, luego de la intervención de los 3 restantes panelistas, de intervenir por 5 minutos más, a lo mejor ahí para puntualizar algunas propuestas en cuanto a las eventuales reformas que se plantearía la ley de comunicación, ¿no? Como estoy cumpliendo este papel únicamente de moderador, obviamente no voy a responder a algunas de las inquietudes que tiene Francisco, que es mi gran amigo de muchos años. Francisco Casado está de inmediato con ustedes. Fernando, no me confundas. Fernando Casado. Bueno, muchas gracias por la invitación al Congope. Voy a intentar maximizar al máximo los 10 minutos que tengo, porque son muchísimas las cosas que se deben decir en torno a la ley de comunicación y muy breve el tiempo. Aunque supongo que lo más interesante va a ser después ese debate que se va a iniciar por parte de todos nosotros y las propuestas que con ustedes se hagan
a la reforma de la ley de comunicación, o la posible reforma. Bueno, después tenemos 5 minutos para la réplica, pero claro, no puedo dejar de contestar a Francisco. Más allá de lo personal, que a palabras necias, oídos sordos, sobre todo en torno a ciertos conceptos que manejaba que están completamente errados, ¿no? Por un lado, se ha hablado de la objetividad en el periodismo ya está completamente superada, la objetividad, la imparcialidad o la neutralidad son conceptos teóricos interesantes, pero que hoy en día no existen y además por parte de la mayor parte de la doctrina, a excepción de algunas personas que se resisten a aceptar lo obvio, está ya más que superado, ¿no? De hecho, él ha dicho expresamente de manera, y cito, ¿no?, objetividad del periodista, cuando hay un pensamiento hay objetividad desde el punto de vista de uno. Eso se llama subjetividad y efectivamente eso es completamente legítimo. Igualmente, desde el punto de vista de Francisco, y que esto es un problema a priorístico en torno a la consideración de la ley, que habría que aclararlo, es una ley garantista de derechos, que es lo que él realmente aboga, no es una ley que vaya a cercenar o ahogar, como él ha dicho, la libertad de expresión. De hecho, lo interesante de esta ley, y que creo que es lo que hay que mejorar, pero sobre todo hay que rescatar y reforzar, es que el derecho a la libertad de expresión lleva acarreado un derecho que normalmente ha sido siempre minusvalorado, un derecho que siempre ha sido vilipendiado, que es el derecho a recibir una información veraz. Y el problema es que por medio de los medios de comunicación, la circunstancia que nos encontrábamos previa a la existencia de la ley era una sistemática violación al derecho de los lectores, radioescuchas y telespectadores de recibir una información veraz. Hoy en día estamos en un sistema en el cual podríamos calificarlo como democracia mediática, en que los medios de comunicación, como un actor muy importante, han tenido una incidencia excesiva probablemente en el sistema político representativo clásico, alejándonos muchísimo de él. Yo voy muy brevemente entonces a hablar un poco de 3 preguntas o 3 momentos en los que el Ecuador se ha encontrado, cómo estábamos antes de llegar a la ley, qué ha ocurrido con la ley y dónde nos situamos ahora, ¿no? Igual mi posición es muy clara, creo que la existencia de la ley es muy positiva, pero al mismo tiempo, debido a la controversia por el que se ha manejado esta ley y debido a que se están de alguna forma regulando esferas que antes no tenían regulación, pues obviamente es muy perfectible la ley y hay que reformar la ley para seguir mejorándola, no cabe ninguna duda de ella. Pero ¿qué ocurría antes de la existencia de la ley? ¿Qué ocurría antes de la existencia de la Revolución Ciudadana? Pues lo primero que nos encontramos es una situación en la que había una connivencia muy fuerte entre el poder financiero y el poder mediático en el país, lo cual tenía una influencia catastrófica sobre el propio sistema político en general y sobre los derechos de la ciudadanía, que eran normalmente y sistemáticamente violados, ¿no? Disculpen que hable rápido, pero como es tantísima la información en tan poco tiempo, querría tratar de darle las máximas píldoras posibles. Esto lo vemos claramente como, por ejemplo, la connivencia que existía entre Telerama y el grupo económico El Juri, entre Teleamazonas y el grupo económico Pichincha, o entre los famosos hermanos Isaías. Esto dio lugar a que sin duda había que plantearse una reforma del establecimiento del ámbito de la comunicación. Ya también se considera como superada la autorregulación, que todavía hay mucha gente que aboga por ella, ¿no? Mucha gente todavía piensa que la mejor regulación en materia de comunicación es la que no existen y que simplemente los códigos ontológicos del periodismo, es decir, las normas éticas que tiene cada diario o cada periodista, serían suficiente reglamentación. Esto normalmente es la posición precisamente que defienden quienes están a cargo, los dueños y los periodistas estrella, que últimamente o en algunas ocasiones tienen más influencia que muchos políticos, abogan por ello, porque eso de alguna forma es la manera de defender los derechos de los propios medios de comunicación, que son los que normalmente han sido responsables de la violación del derecho a la libertad de expresión. La ley de comunicación tuvo muchísimas dificultades para lograr entrar en vigor. Tengamos en cuenta que ya en la Constitución, en el artículo 312, se plantea la obligación de separar ese capital financiero y ese capital mediático, porque esa connivencia, pues como hemos visto, había llevado a situaciones en donde se defendían ante todo los intereses de esas grandes corporaciones económicas en detrimento de los derechos de la ciudadanía. Pese a que en una disposición transitoria de la Constitución de Montecristi del año 2008 se plantea la necesidad de llevar a cabo una ley de comunicación en un año, no se pudo hacer precisamente por la resistencia de estos grupos económicos. Grupos económicos que, por supuesto, cuando se establece la separación entre el capital económico y mediático, se les
les quiebra el espinazo y pierden una grandísima cantidad de poder. De ahí que finalmente, después de una gran lucha, sea de nuevo en el referéndum del año de 2011, que todos conocemos, donde se plantea de nuevo las preguntas que ya se habían resuelto en la Constitución, pero que no se habían podido poner en práctica, y finalmente en el año 2013 ve la luz la Constitución que actualmente está en vigor. Yo creo que también, como advertencia previa, tenemos que tener varias cosas en cuenta en el Ecuador, ¿no? Por un lado, tenemos que tener en cuenta que lo que se ha tratado de hacer es de concebir a la comunicación como el núcleo duro de los derechos de la ciudadanía. De hecho, dentro de la Constitución ocupa un espacio como un derecho del summa causa y como un derecho del buen vivir, siendo tradicionalmente entendido como una libertad negativa clásica, como una libertad muy decimonónica, muy vinculada a lo que es el sistema liberal, pero que se le da una mayor dimensión, como digo, también entendiendo la libertad de expresión como el derecho a recibir una información veraz, plural y contrastada, y eso le da una nueva categoría muy distinta al derecho, que se pone en una equivalencia en cuanto al capítulo que ocupa en la Constitución, junto con el derecho al agua, junto con el derecho a la alimentación, junto con los derechos más importantes de la ciudadanía. Porque una ciudadanía emancipada, una ciudadanía con información contrastada, una ciudadanía que sepa realmente lo que pasa, es muy peligroso, y de ahí la importancia de este derecho, porque lo que se trata es sobre todo de tener una ciudadanía libre, y para ello tenemos que tener una ciudadanía bien informada. Y esa, pese a que no se haya logrado todavía, yo estoy seguro que es la derivación, la orientación con la cual se establece el derecho a la comunicación en la Constitución y el establecimiento de la Ley Orgánica de Comunicación. Otro grandísimo paradigma que se rompe, además de esa concepción liberal de la comunicación, creo que es el acceso y la democratización en torno a la comunicación, que se establece en la Ley Orgánica de Comunicación y que aparece claramente reflejado en el artículo 106 de la Ley Orgánica de Comunicación. Es decir, no solamente podemos tener un actor que monopolice como si fuera un oligopolio la libertad de expresión, que es lo que había ocurrido hasta ahora, es decir, pocos, importantes y grandes medios de comunicación cooptando el derecho a libertad de expresión, porque en la práctica el derecho a libertad de expresión era ejercido por esos dueños de los medios de comunicación, que eran pocos y funcionaban bajo los mismos parámetros ideológicos, creando los mismos sentidos comunes a favor de las élites y en contra de la ciudadanía. Eso había que romperlo, y una manera en la que se hace es la creación de otros actores que convivan con los medios privados, que es todavía un camino muy largo por recorrer, pero que la andadura, al menos en el reconocimiento legal, ya se ha hecho, y en principio la idea es ir hacia ese horizonte. ¿Cuál es ese horizonte? Pues la división del espectro radioeléctrico, que es un bien de todos los ecuatorianos, que es un bien del Estado, en tres. No solamente medios privados, sino también medios públicos y medios comunitarios. No obstante, todavía estamos muy lejos de una situación ideal, porque hasta el momento, me quedan 2 minutos, tenemos a una mayoría inmensa, arrolladora todavía de medios privados con fines de lucro, con los mismos esquemas ideológicos que tenían desde antes de la Ley Orgánica de Comunicación, un 92% aproximadamente. Tenemos un 4% de medios comunitarios tan solo, y alrededor otro 4% de medios de carácter público. Obviamente, si queremos ir hacia la situación de 33, 33, 34, es muchísimo el camino a recorrer, y por supuesto son muchísimas las reformas a introducir, y después de 4 años de andadura todavía nos podemos... hay que introducir una gran cantidad de reformas. En este último minuto que tengo, yo voy a intentar hablar de lo que considero los logros, ¿no? Desde luego que hay también una gran cantidad de deudas pendientes, y una gran cantidad de propuestas, y una gran cantidad de reformas que hay que introducir, pero sin duda yo creo que hay varios logros, como por ejemplo, hoy en día ya el hecho de haberse planteado que la libertad de expresión ha de ser regulada, y que la libertad de expresión acarrea el derecho a la libertad, a la obligación de recibir una información veraz, es un gran logro. Igualmente también, como he dicho antes, la separación entre el capital financiero y el capital mediático. También la aparición de un nuevo actor, de una nueva voz, que por supuesto hay que todavía avanzar a que sean realmente medios públicos y no medios clientelares, por supuesto que sí, pero también hoy en día es muy interesante ver cómo sí los medios han logrado inocular el estereotipo de que los medios privados son ¿cómo le llaman? Gobernistas, pero sin embargo esos mismos medios de comunicación tratan de disfrazarse bajo el estereotipo de que los medios privados son independientes, lo cual es completamente falso también. Entonces, sin duda hay que avanzar hacia que los medios públicos sean realmente públicos, pero al mismo tiempo la calidad en los contenidos de todos los medios de comunicación se debe de hacer. Y el hecho de que ya exista un nuevo actor, que
es los canales públicos, ya de por sí es un logro hacia esa diversificación de voces, a esa pluralidad de voces que tan necesaria era en el Ecuador. Igualmente creo que no hay duda de que hay una mejoría en cuanto a los contenidos, a la luz de que son menos discriminatorios, más interculturales, que eran deudas pendientes que existían, y de hecho gran parte de las sanciones de la Supercom, que es un tema que deberíamos de discutir también, han sido en materia de contenidos o en materia de violación de franjas horarias. Las franjas horarias, otro logro para defender los derechos de niños, niñas y adolescentes. Igualmente la dignificación del periodista es un grandísimo logro, que no hay duda que gracias a la ley se ha conseguido dignificar esa profesión, en la cual antes, por supuesto, los medios de comunicación hacían un uso abusivo de leyes laborales explotando al gremio de los periodistas. También la defensa de la producción nacional. Actualmente se han incrementado enormemente ese tipo de productos de producción nacional. Hay también una democratización en el acceso a la comunicación, que por supuesto hay que trabajar en temas como por ejemplo la eliminación de trabas burocráticas, etcétera. Y por último también el hecho de que estemos aquí discutiendo sobre comunicación con distintos puntos de vista tan divergentes es en sí mismo un logro, porque son distintos puntos de vista que nos ayudan a recapacitar, a pensar sobre el hecho y el efecto comunicativo que antes no se hacía, que antes había un único sentido común impuesto por esos medios privados. Bueno, muy bien, muchas gracias a Fernando Casado. Vamos a agilitar de inmediato el tema. María Paula Romo de inmediato hace su intervención. Igualmente, 10 minutos y un poquito más para ser justo con los dos anteriores. Muchas gracias, Washington. Buenos días, gracias por la invitación. También es un placer compartir la mesa con los colegas que están hoy aquí esta mañana charlando con nosotros. Voy a pasar directamente al punto porque tenemos pocos minutos frente al inmenso tema que tenemos por delante, y quiero decirles que varias de las ideas que quiero compartir esta mañana con ustedes tienen relación, por un lado, con un estudio en el que participé hace un minuto, Francisco lo citó, fue publicado ya el año pasado a propósito de los 3 años de la Ley de Comunicación, y es un estudio cuidadoso de cómo se ha comportado la Supercom, qué sanciona, quién demanda, porque más allá de declaraciones de la ley con las que podríamos en general estar de acuerdo, con declaraciones principistas de la ley, nos parecía interesante mirar, bueno, una vez hecha esa declaración, ¿cómo se usa? ¿Para qué sirve? ¿A quién le sirve? Entonces, algunos de los datos que voy a compartir con ustedes esta mañana tienen relación con ese estudio en el que participé, y otros con un diálogo que tiene ya mucho tiempo en el Ecuador, pero que ha tomado cierta formalidad en las últimas semanas a raíz de una invitación de la Plataforma de Derechos Humanos, de la Plataforma Nacional de Derechos Humanos, que ha invitado a una instalación de una mesa de concertación sobre posibles reformas a la Ley de Comunicación, en un esfuerzo que creo que, como este y como muchos otros que se darán a lo largo de los próximos días en el país, está en la línea de que una eventual reforma, como se ha anunciado a la Ley de Comunicación, pueda enfocarse en los puntos de mayor preocupación para distintos sectores. Entonces voy a usar varias de las ideas, no quiere decir que represento ni a todos los autores del libro, ni a la mesa de concertación de la plataforma, pero que muchas de las ideas que voy a compartir hoy día son el resultado de esos diálogos. Primero, creo que hay que establecer de dónde partimos. Y efectivamente no partimos de la realidad de la comunicación de hace 10 o 12 años, en donde efectivamente las relaciones entre el poder económico, el poder financiero y los medios de comunicación marcaron una etapa en el país. Yo le agregaría a eso que era casi un triángulo, ¿no? Era un triángulo en donde había un banco, un medio de comunicación nacional y un partido político. Esa fue la configuración del escenario previo a la crisis del sistema financiero. Esa ya no es hoy nuestra realidad en algunos casos. En otros, pues tampoco es cierto que se haya terminado esa relación, hay que decirlo con claridad. Hoy, y creo, una cosa es el punto de partida y otra es cuál quisiéramos que sea el punto de llegada. Una eventual regulación al derecho de la libertad de expresión, que tiene una serie de componentes, entre otros la comunicación, el tema de los medios, pero también el derecho a acceder a información pública, el de intercambiar ideas, expresiones de cualquier naturaleza. ¿Hacia dónde queremos llegar? Pues uno de los puntos que yo entendería que es al que queremos llegar es a democratizar la palabra.
podríamos preguntarnos si es que esta ley ha logrado alguno de esos objetivos. Si hoy tenemos más flujo de ideas, más conversación, más amplitud, más intercambio, o una palabra que ha logrado democratizarse cuando estamos a poco de cumplir 4 años de vigencia de la ley de comunicación y con algunas otras medidas. Por cierto, antes de que exista esta ley de comunicación, sí estaba regulada la comunicación. Estaba regulada por disposiciones constitucionales que en la línea de la Convención Americana de Derechos Humanos hablaban, por ejemplo, de la réplica y la rectificación. Se hacía muy poco, pero existía la regulación, y había una vieja ley de radio y televisión y unos organismos de control de esa ley que empezaron a operar con este mismo gobierno. Al inicio del gobierno, ustedes recordarán un esfuerzo del CONARTEL muy profundo en esta línea, que básicamente tuvo 2 importantes resoluciones: intentar prohibir los Simpson y Dragon Ball Z. Entonces, había una ley de regulación y también un intento que se hizo en este periodo de controlar contenidos. Extraordinario, ustedes recordarán, ¿no? Hoy vivimos en un escenario en donde se ha democratizado la palabra. No, para nada. Hoy el mayor concentrador de medios de comunicación nacionales es el gobierno central. De 61 medios nacionales que existen en el Ecuador, según los estudios del Cordicom, 12 le pertenecen al gobierno central. El segundo mayor propietario de medios de comunicación nacionales es un señor que se llama Remigio Ángel González, de nacionalidad mexicano-guatemalteca. En nuestra legislación siempre estuvo prohibida la propiedad de medios nacionales de comunicación a ciudadanos extranjeros. Hoy todavía la ley de comunicación lo prohíbe, pero ustedes pueden fijarse en el artículo 6 del reglamento a la ley de comunicación, que expresamente reforma la ley y dice que podrá tener propiedad de medios nacionales un extranjero siempre que sea nacional de países con los que tengamos un convenio específico. Resulta que el único país con el que tenemos ese convenio específico es el país del que es nacional este señor, al que le han permitido tener en este periodo medios de comunicación. Por cierto, en el concurso de frecuencias que está en marcha, él tiene los más altos puntajes y es finalista, él y sus vinculados, para participar por 104 frecuencias adicionales. 104 frecuencias adicionales. Bueno, pero les decía, los medios nacionales, el mayor monopolio lo tiene el gobierno central, el segundo mayor monopolio el señor González, el tercer monopolio, 2 medios, o sea, ya no es monopolio, 2 medios lo tienen los hermanos Herrera, que tienen un canal en El Oro, Oromar, y luego los otros 37 medios nacionales de comunicación, cada uno le corresponde a un propietario. En el caso de las frecuencias que no son nacionales, el mayor propietario, si es que se logra el resultado por el que va el concurso de frecuencias, está finalista para 104 frecuencias el señor González y para 35 frecuencias el señor Jorge Yunda, que fue el primer candidato a la Asamblea Nacional por el Movimiento País en la circunscripción sur de Quito y hoy es asambleísta nacional. Antes y por muchos años fue la autoridad reguladora de frecuencias en el Ecuador. ¿Se acuerdan? La famosa redistribución que íbamos a hacer y todo el festín de las frecuencias. Bueno, ahora es asambleísta por quienes cuestionaban el festín de las frecuencias y él y sus vinculados tienen 35 frecuencias para las que serían finalistas con el nuevo concurso. ¿A quién le sirve la ley? Más del 60% de los casos que han sido sancionados por la ley de comunicación fueron o iniciados de oficio por la Supercom o interpuestos por funcionarios públicos. No es cierto que la ley la está usando el ciudadano de a pie que se siente desbordado frente al inmenso poder que tienen los medios. Eso en la práctica no está sucediendo. Es la Supercom que inicia de oficio los procesos o funcionarios públicos que utilizan la ley para silenciar otras opiniones o para silenciar periodistas. Y me voy a saltar un puntito más que tengo para poder usar los minutos que tengo por delante para hablar de algunas reformas concretas. Creo que es muy importante el que veamos a dónde nos ha llevado la ley de comunicación también para discutir las reformas. Y no es solamente mirar las declaraciones de la ley, porque si a mí me preguntan si yo estoy de acuerdo con que la ley dice que hay que democratizar la palabra y repartir el espectro, yo les digo sí estoy de acuerdo. Cuando me cuentan qué es lo que ha logrado la ley, ya no estoy de acuerdo y creo que la reforma tiene que ser mucho más profunda de lo que se está discutiendo. Creo que una de las líneas de la reforma tiene que ser eliminar su carácter punitivo. La ley no puede ser una ley sancionadora. La ley debería crear mecanismos para que tengamos cada vez mejores prácticas de comunicación. Los medios de comunicación, los agentes que intervienen o que intervenimos, que tengamos cada vez mejores prácticas, pero no una ley que tiene tantas amenazas que se convierte en una invitación para la autocensura y para el silencio. O si no, preguntémonos por qué hoy todo el periodismo de investigación se ha trasladado a los medios digitales. Y es porque esos medios están fuera del
del control de la ley de comunicación. En el resto de medios de comunicación del país, ahora abrimos el periódico y vemos el Mundial del Hornado, el Mundial del Ceviche y el Mundial del Encebollado. Y eso es básicamente a lo que nos estamos acostumbrando, porque todo lo demás es muy espinoso para ser tratado en los medios de comunicación que están regulados por la ley. Si es que no estamos dispuestos a eliminar por completo el carácter punitivo de la ley, que podría, por ejemplo, ser eliminar la Superintendencia de Comunicación, directamente eliminar la Superintendencia de Comunicación, digamos que también podríamos pensar en al menos quitarle todo el margen de discrecionalidad y de arbitrariedad que tiene la ley. En lo concreto, eliminar las sanciones que están relacionadas al Código Deontológico, están en el artículo 10. El Código Deontológico es una declaración ideal de ética periodística, no debería estar condicionada a unas sanciones que puede imponer una autoridad. Ahí también tenemos casos extraordinarios. Les invito, por ejemplo, a revisar en el que un periódico fue sancionado por transmitir información morbosa. Todos estábamos deseosos de ver cómo nos explicaba el señor Carlos Ochoa qué es morboso. Y entonces la resolución de la Superintendencia de Comunicación dice que uno sabe lo que es morboso cuando lo ve. Que no quedan muy claros los criterios, pero que uno sabe lo que es morboso cuando lo ve, y como ellos ya vieron cómo se transmitió la noticia, esa noticia es morbosa y por tanto fue sancionado. Cosas como, por ejemplo, esas permiten un margen de discrecionalidad altísimo para la autoridad. El linchamiento mediático. El linchamiento mediático se supone que es que muchos actores de la comunicación se pongan de acuerdo para terminar con una persona. En el Ecuador, durante estos 4 años de aplicación de la ley, tenemos 2 casos de medios sancionados por linchamiento mediático. El primero fue para proteger la honra del señor Luis Chiriboga, expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que hoy tal vez nos sigue por streaming desde su casa, en la que tiene arresto domiciliario por el escándalo de la FIFA, pero muy bien, la ley se utilizó para proteger su honra. ¿Y saben quiénes se pusieron de acuerdo y se confabularon en contra de él? En un programa deportivo, 2 conductores con sus marionetas. Entonces la Superintendencia de Comunicación entendió que todos, incluidas las marionetas, se confabularon para lincharle mediáticamente al señor Chiriboga. Es el primer caso de sanción por linchamiento mediático en el Ecuador. El segundo fue contra Janetti Nostroza por una serie de 12 entrevistas o notas periodísticas sobre el tema de los precios y la calidad de los medicamentos en compras públicas. De esas 12 entrevistas, 4 fueron realizadas a funcionarios públicos, a otras 4 no asistieron los funcionarios públicos invitados. Y eso se calificó como linchamiento mediático, el seguimiento a una noticia sobre medicamentos a lo largo de un año en un canal de televisión. Es el segundo caso. La figura del linchamiento mediático también fue observada y se sugirió su eliminación en el último examen periódico universal que se hizo en Ginebra sobre el Ecuador y la ley de comunicación. Y el otro criterio que habría que eliminar por su altísima discrecionalidad es el de relevancia pública. ¿Qué es eso de relevancia pública? Pues lo que a alguien le interesa que funcione. Por ejemplo, el primer caso, antes de que esté creada la Supercom, el primer caso en donde una autoridad gubernamental argumentó lo de relevancia pública fue cuando el gobierno decidió terminar con la iniciativa ITT. Cuando el gobierno terminó con la iniciativa ITT, el diario El Universo hizo una nota en donde relataba el informe, la declaración que hizo el presidente de la República en la que daba por terminada la iniciativa ITT, y en un recuadro ponía algunas reacciones en Twitter frente a eso. Entonces, el secretario general de Comunicación, el señor Fernando Alvarado, le mandó al Universo una nota pidiéndole que se retracte y se abstenga de publicar información que no tiene relevancia pública, porque si no sabemos ni siquiera quiénes son los que han escrito en Twitter, ¿cómo va a ser relevante lo que hayan opinado? También sobre este criterio de relevancia pública han sido sancionados otros medios, porque también el omitir información de relevancia pública, según la ley, es una forma de censura previa por omisión. Entonces, por ejemplo, el diario La Hora fue sancionado por no haber cubierto la rendición de cuentas del alcalde de Loja. El diario le demostró que tenía una nota sobre la alcaldía durante los últimos 3 meses, una nota diaria sobre el trabajo de la alcaldía, pero que esa actividad, ese festejo en particular no había sido cubierto. Bueno, fue sancionado porque dijeron que era censura previa indirecta. Finalmente, creo que hay un gran concepto que transformar no solamente en la ley, sino en la sociedad. Y es la idea de que los funcionarios públicos o quienes intervenimos en el debate público estamos sometidos a un nivel más alto de escrutinio que el ciudadano común.
Y lo que puede ser muy sensible, por ejemplo, decir en dónde vive uno de ustedes o por qué tengo yo que averiguarle sobre su vida, sobre su casa, sobre sus ingresos, es algo natural que preguntarle a un funcionario público. Porque si es un funcionario público, claro que tiene que darme explicaciones sobre sus ingresos, sobre sus contratos, sobre sus propiedades y sobre cómo esas propiedades han variado, sobre sus comportamientos, sobre sus declaraciones, sobre los lugares que frecuenta. Porque de eso se trata la democracia, y la comunicación en democracia significa que los funcionarios públicos y quienes intervienen en el debate público están sometidos a un nivel más alto de escrutinio. Esta ley ha sido para tratar de convencernos de que tienen una honra especial, sobrenatural, mucho mejor valorada que la del resto de nosotros, dato con el que quiero terminar. Ustedes saben, por ejemplo, que en el tema ya civil, no de la Supercom ni de la ley, sino civil, de valoración del daño a la honra, que es uno de los derechos que protege esta ley, la valoración más alta de la que se tiene noticia es la sentencia que dictó la Corte Nacional de Justicia en el caso El Universo por el editorial de Emilio Palacio respecto del 30S y el presidente Rafael Correa, el entonces presidente Rafael Correa. Se le condenó al diario, a sus directivos y al periodista a pagar $40 millones por haber afectado la honra del presidente. ¿Ustedes saben cómo se calculó los $40 millones? Porque los abogados del presidente y luego la Corte Nacional, que les dio la razón, llegaron a la conclusión de que la honra se tiene que relacionar con el presupuesto que maneje el ofendido. Muchas gracias. Gracias también a María Paula Romo. Vamos a cumplir sus 12 minutos. Vamos con Hernán Reyes de inmediato. Buenos días a todos y a todas. Gracias. Estoy complacido, como lo dijeron mis compañeros de panel, con este evento donde se pueda debatir la ley de comunicación. Y no solamente la ley de comunicación, sino el escenario de la comunicación en el Ecuador. Perdería mucho de mis 10 minutos si es que me detengo a contestar, digamos, la intervención, sobre todo primera de Francisco. Yo inicialmente me parecía una operación de ablandamiento, pero después dije, bueno, finalmente Francisco pensará lo que piensa y hará esa diferencia entre militancia y cátedra universitaria, pero no hace la diferencia entre militancia y ejercicio del periodismo. Yo diría, Francisco aquí, igual mirándolo como lo dijo, es tan militante ahora que ha aceptado inclusive esta enorme responsabilidad de dirigir la EDEP, es tan militante con la causa del periodismo privado como yo podría ser militante o cuasi militante, como decía Francisco, con la causa de la democratización de la comunicación. Así que, si es que va por ahí, gracias por el calificativo. La segunda cosa, se refirió Francisco, y me parece importante, digamos, abocar esto. Parafraseó las palabras del presidente Lenín Moreno respecto a que no cree en una ley sancionadora. Creo que Lenín Moreno ha estado en el ojo de la opinión pública desde su posesión, obviamente, respecto a este tema que se ha hablado mucho del nuevo estilo de Lenín Moreno, y hay esta tendencia medio facilista a creer que el nuevo estilo de Lenín Moreno es dejar pasar y dejar hacer. Dejar pasar y dejar hacer todo. Es decir, ahora son los medios de comunicación, pueden decir cualquier cosa, pueden hacer cualquier cosa, porque hay en la presidencia en Carondelet un presidente que tiene un nuevo estilo dialógico, como se lo quiera llamar. Pues bien, hablando de estilos, yo le decía justamente antes de entrar acá, Francisco, y con esto termino esta primera parte, le decía, espero que tu estilo, Francisco, sea distinto del de Diego Cornejo, porque el estilo que imprimió Diego Cornejo a la EDEP fue un estilo francamente ofensivo, fue un estilo dogmático, fue un estilo cerrado, y creo que, como lo reconoció Francisco, buena parte del periodismo ecuatoriano se sometió quizá a unas reglas de juego de dirimir la política en vez de hacer periodismo, y ese ha sido uno de los elementos que contribuyó a esta disputa por la hegemonía, como se le ha llamado en algunos casos, o a este ambiente turbulento, como se le ha llamado en otros, que se dio entre el gobierno del presidente Correa y los medios privados de comunicación, algunos de los medios privados de comunicación y algunos periodistas. Bueno, dejo ahí el tema, quiero remitirme sobre todo a dos cosas. Primero, yo creo que es necesario discutir la Ley Orgánica de Comunicación sin olvidar varias cosas. Primero, no se le puede discutir un cuerpo legal al margen de la política o solamente desde los intereses particulares de algún estamento colectivo, gremio o sector social. Una ley de la República tiene que ser discutida alrededor de algún lugar, como se llama vulgarmente un lugar de enunciación, y un lugar de enunciación que comprenda
lo jurídico y lo que es la justicia en el campo específico de la ley, lo que es lo político y lo que es la democracia, cómo se entienden ambas cosas en el campo específico de la ley, así como qué significan y cómo comprender lo que son los derechos y cómo comprender lo que son las responsabilidades y los deberes. A mí me parece absolutamente clave aquello, y en el caso de la ley de comunicación no se puede hacer la excepción. Por eso digo que los planteamientos que yo estoy haciendo ahora y voy a hacer en la réplica, los hago desde una triple crítica, que es necesario mantener y en la que yo me he mantenido militantemente. Primero, una crítica a la mercantilización de la información y la comunicación. Muchas veces en clase los alumnos me preguntan, pero vea, profe, ¿qué tiene usted en contra de los medios privados? ¿Es una cuestión personal contra los medios privados? Digo, no es una cuestión personal contra los medios privados. Es una serie de juicios de valor, de carácter político y de carácter ético, que tiene que ver con esto, con la mercantilización de la información. El medio privado lleva sobre sí la lógica mercantil, es decir, de sostenerse como empresa en un sistema que se llama capitalismo, que no es simplemente la sociedad, la libre expresión, como a veces lo dicen, sino el capitalismo. Y para mantenerse en este sistema competitivo, un sistema tramposo como es el capitalismo, y por eso es que hay monopolios, y por eso es que no se trata tanto de quienes tienen más medios de comunicación o de atacar al Estado que tiene el monopolio de medios públicos, sino de decir, como ya lo decía Fernando, cómo los medios privados en el Ecuador durante estos 8 años y al calor de su sometimiento a una agenda ajena, como ellos mismos reconocen, no han dejado un ápice de seguir manteniendo y seguir preservando la misma ideología de medios privados que las mantienen el resto de medios privados en el mundo. Mientras más grande es el medio privado, más fuerte será su incidencia de carácter económico, más fuerte su cercanía con los sectores de poder político y desde ese punto de vista mayor su incidencia en la sociedad como empresa de comunicación. Segunda cosa, la crítica a los autoritarismos provenientes desde el Estado. Efectivamente, el Estado puede convertirse, y ahí es cuando surge el periodismo, un periodismo militante, político, en el siglo XIX, contra el Estado, antes del siglo XIX, inclusive, el siglo XIX es el más clásico, contra un Estado absolutista. El absolutismo y el autoritarismo van de la mano, y desde ese punto de vista yo estoy en contra de eso porque afectan a la larga los derechos de los sectores sociales más débiles. A mí no me importa tanto los derechos de los periodistas de los medios de comunicación. Ellos tienen recursos más que de sobra en este país también, sobre todo los privados, para defenderse de aquello. Por eso es que en un momento determinado, cuando se ha hablado tanto y tan caricaturescamente de que el único insultador aquí, el gran insultador ha sido el presidente Correa, y el que ha marcado toda la disputa que finalmente ha destrozado el periodismo en el Ecuador, yo quisiera que también hagan mención de los grandes insultadores que han sido los periodistas en este país durante estos 10 años. Vean ustedes lo que son los 4 pelagatos, insultadores profesionales que de vez en cuando matizan sus artículos con uno que otro razonamiento que tiene lugar, que tiene razón de ser. Ustedes fíjense la cantidad, y ahí me sitúo en lo que mencionaba Fernando Casado, hay una ampliación del debate de la deliberación pública. ¿Cómo puede decirse que la ley de comunicación es una ley que ha impuesto el silencio, o la espiral de silencio? Si ustedes revisan, y eso yo lo hago permanentemente, y creo que María Paula también lo hace más en el campo jurídico, los discursos mediáticos en este país y los temas sobre los que se ha discutido alrededor de la comunicación son absoluta, incomparablemente mayores que aquellos que no se discutían y del silencio que existía hace 10 años. Porque los medios de comunicación, lo que sí son expertos, muchos medios privados, es en autolegitimarse a partir de esos criterios de objetividad, de neutralidad y de independencia. Por si acaso, volviendo a la objetividad, y estoy de acuerdo con lo que decía Fernando, si pensamos en Donsbach nomás, Wolfgang Donsbach, ya se habla de la objetividad subjetiva, pero ya no podemos seguir hablando de independencia, neutralidad y de objetividad para defender y autolegitimarse de los medios. Tercero, la crítica a la tradición clásica de comprensión jurídica de lo que es el derecho a la libertad de expresión. Y creo que ahí diferimos, porque yo creo que María Paula se sitúa todavía en esa tradición clásica, que está alejada, digamos, de lo que significa los derechos a la comunicación, tal como, por ejemplo, Damián Loretti, con toda seguridad, conociendo la competencia profesional que tiene María Paula, conoce de la obra de Damián Loretti, que fue precisamente candidato postulante para dirigir la Relatoría de Libertad de Expresión de la CID, y que obviamente no iba a dirigir esa relatoría, sino lo pusieron a un señor como el señor Lanza, que iba a continuar con la misma línea política que tiene la CID, basada en un marco que para mí es obsoleto, como es el Pacto de San José, y en eso doy razón a lo que dice Francisco,
En el Ecuador hay que someterse a los tratados internacionales, sí, pero sometimiento no significa avasallamiento. Sometimiento significa poder poner sobre el marco de discusión, como se lo ha hecho, como respuesta del Estado ecuatoriano a los informes de las relatorías de la libertad de expresión de la CID, las otras razones y los otros marcos jurídicos para poder entender los derechos a la comunicación. Básicamente, y como me queda ya poco tiempo, quiero apuntar los grandes logros de la ley de comunicación que hay que preservar. Yo soy un convencido que hay que mantener la ley de comunicación. Nada de leyes sustitutivas, ese es un discurso gracioso. Ley sustitutiva, ya quieren su propia ley. Primero, no solamente porque el pueblo ecuatoriano manifestó su voluntad en los comicios pasados. No ganó el señor Guillermo Lasso, eso que quede claro. Ganó el señor Lenín Moreno, y el señor Lenín Moreno no estuvo firmando con los otros 4 candidatos una carta donde se decía que se va a echar al tacho de la basura la ley de comunicación. Así que no tienen derecho para aquello. Lo que tienen derecho, obviamente, esos sectores de oposición política y mediática, es para participar activamente en el debate y dar sus opiniones, y dar sus argumentos. Eso es lo que se hace en una sociedad democrática. A eso tienen derecho, pero no tienen derecho a imponer su punto de vista y hablar ni de leyes sustitutivas, ni de echar al tacho de la basura la ley orgánica de comunicación. ¿Por qué? Porque la ley orgánica de comunicación, y creo yo que es la columna vertebral de la ley orgánica de comunicación, la redistribución del espectro radioeléctrico. Podemos sentarnos acá a juzgar si se ha hecho mal, bien, a medias, mediocremente o como sea, pero ese es el elemento central, y eso es, por ejemplo, lo que algunos sectores interesados quieren bajándose la ley de comunicación. Ya se juntaron sectores como Fundamedios, la propia AEDEP, con la dirección anterior, obviamente a la de Francisco, la propia AEDEP y sectores de oposición político-mediática para querer bajarse al concurso. Lo hicieron públicamente a nivel interno y como siempre lo hacen también a nivel internacional, acudiendo a instancias internacionales. Pero ese es para mí el mayor logro que hay que preservar y defender. Esto es lo que va a democratizar la comunicación en el Ecuador, esto es lo que va a permitir mayor cantidad de voces, esto es lo que va a permitir mayor cantidad de opiniones, esto es lo que va a visibilizar a sectores que los medios privados, que se dicen adalides y se han dicho en este país adalides de la libertad de expresión en este país, no lo han hecho. Y para eso simplemente basta analizar, desde el punto de vista de análisis de discurso y análisis de medios y de agenda setting, cuándo le han dado voz a los colectivos populares, a los colectivos sociales, a los movimientos indígenas, a los movimientos montubios, a los movimientos afroecuatorianos. ¿Qué tipo de voz le han dado además cuando se ha tratado de grupos como mujeres, niños, jóvenes? ¿Qué tipo de imaginarios defienden los medios privados de comunicación? ¿Cómo los medios de comunicación privados fundamentalmente se han remitido y se han sometido a la lógica mercantil a partir de defender y difundir los valores de la publicidad, por ejemplo? Y eso ha impactado negativamente en este país durante muchísimos años en lo que significa periodismo investigativo, en lo que significa el oficio del periodismo y la aplicación de los códigos deontológicos. Los medios de comunicación que ahora hacen periodismo investigativo se han ido al espacio virtual y han formado, y a mí me parece estupendo, yo respeto mucho, por ejemplo, a Juan Carlos Calderón con la revista Plan B, puedo no compartir mucho sus criterios, pero lo respeto y tengo amistad con él desde hace muchos años. Él se fue a Plan B en el medio digital, después de que el señor Vivanco quebró la revista donde estaban trabajando e intentó someter a los periodistas a un régimen de desahucios sin indemnización. Y hay periodistas ahora trabajando en Fundamedios, como el señor Giancano, que defendieron su estabilidad laboral y acudieron a los tribunales, por ejemplo. ¿Por qué no se dice eso? Creo que hay que decirse. Los medios de comunicación, la ley orgánica de comunicación defiende la profesionalización del periodismo, defiende los derechos laborales de los periodistas, defiende el derecho de reserva de la fuente, defiende el derecho del secreto profesional, defiende la cláusula de conciencia. ¿Cómo se quiere echar eso al tacho de la basura? Tiempo, por favor. Y termino simplemente con eso. Creo que hay necesidad de defender la regulación de contenidos, al menos de ciertos contenidos que internacionalmente también están defendidos de distintas maneras en otros países. Contenidos violentos, contenidos discriminatorios y contenidos sexualmente explícitos en horarios inadecuados. Concordantemente con lo que se mencionaba acá, Fernando, la necesidad de preservar las franjas, los horarios y las franjas para determinadas audiencias es importantísimo. Solamente termino. 2 cosas. Me parece importante debatir, como lo decía María Paula Romo, el tema del linchamiento mediático. Yo creo que esa figura es una figura inadecuada que no le haría ningún daño a la ley de comunicación en su espíritu democratizador si se lo quita del camino. Segundo, hay que preservar los derechos de participación y aumentar los derechos de participación de la ciudadanía. Hay que aumentar veedurías de observatorios ciudadanos, así como audiencias públicas de medios. Hay que efectuar una tarea de observación de los medios por parte de la ciudadanía.
porque si no van a seguir siendo la Supercom, que me parece a mí que también podría ser otro asunto que se podría reformar, quitar su atributo de que haga de oficio una denuncia ante un medio de comunicación, que siempre tenga que ser un ciudadano en representación de un colectivo, de una organización o a título personal, porque también desde la visión liberal del derecho se defienden los derechos individuales de las personas, quien haga una denuncia contra el medio de comunicación. Okay. En la réplica continuaré Gracias, con otros gracias, aspectos. Hernán. Gracias. Voy a consultarles, vamos a seguir el mismo orden para las réplicas, si les parece, a los expositores. Además, Francisco ha solicitado que tiene que cumplir un compromiso de manera urgente, me dijeron. El programa del mediodía. Ya. Consecuentemente, en el mismo orden, escuchamos 5 minutos a cada uno de los expositores. En primer lugar, Francisco Rocha. Gracias. A ver, dos cosas. Dignificar la profesión. No necesitamos que alguien venga a dignificar. Todos los que hemos trabajado hemos sido gente digna. Quizá mal pagada a veces. Perdón. Sí. Ahí está bien. Decía que no necesitamos nadie que venga a dignificar nuestra profesión, ni a darnos un certificado de dignos. Lo hemos trabajado, a veces mal pagados, es cierto. Y hay que reconocer que esta ley, por ejemplo, ha logrado que en algunos medios se ponga un salario mínimo, por lo menos, que no tengamos que pagar, y Washington sabe de eso, el bus para ir a hacer las entrevistas, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, esta es una profesión absolutamente digna que no necesita una ley para hacer eso. Después, con Hernán ven que tenemos diferencias y está bien. Yo acabo de asumir el tema de la EDEP como un reto, nunca se me habría ocurrido aceptar ese reto, pero cuando vi con el valor y la decisión que trabajó Diego Cornejo, un dirigente que trabajó muchos años con los trabajadores, que hizo militancia de izquierda, y que la aceptó y aceptó ese reto un poco, también ese es el camino con el que quiero seguir, y desde ahí voy a pelear por la libertad de expresión y voy a seguir pensando lo que he pensado siempre. O sea, lo que he dicho estos 10 años voy a seguir diciendo. Pero ¿hay o no un espacio para revisar la ley? Le puede parecer gracioso a Hernán que yo plantee una ley sustitutiva, no para adueñarme de la ley, sino plantearla desde la construcción entre todos, que no tenga la visión de los ganadores, ¿no es cierto? Solo que ahora los ganadores ya no son más de la mitad de los ecuatorianos. Representan porcentualmente en los votos, sí, la mitad y un poquito más. El resto, que graciosamente sí se nos quiere dar la oportunidad para que debatamos y digamos nuestro pensamiento, estamos ahí, como estuvimos estos 10 años mientras ellos eran todo, mientras tenían todo, ¿no es cierto? Entonces, la ley de comunicación tiene que ser construida. Si quieren reírse un poco, sustitutivamente. Si quieren ir en serio, construyendo una ley que no venga del partido único, que no venga desde la visión para que tengamos que callarnos y no se pueda aplicar la ley de transparencia, ¿no es cierto? No es una dádiva graciosa la posibilidad de ejercer nuestros derechos. Y cuando hablamos de derechos y pedimos que se cumplan con los convenios internacionales, quizá también esos convenios se pueden revisar y se los pueden cambiar desde ese planteamiento, ¿no es cierto? Sí, ojalá los podemos denunciar, pero ojalá no sea que los denunciemos para zafarnos del juzgamiento que tienen previsto esos convenios, ¿no es cierto? Que se puede ir a los medios internacionales, a los organismos internacionales, a denunciar, y si no quieren cambiamos la palabra, a decir nuestra verdad sobre lo que está pasando en el país. Y yo le decía a Fernando cuando entró, porque queremos evitar que seamos Venezuela, y dijo, ¿por qué tienen que siempre mirarse en Venezuela? Porque es lo que más nos asusta en la región. Yo dije otra cosa. ¿Ah? Claro. Ya, bueno. Bueno, pero yo les digo una cosa, ustedes que están en este análisis, que van a aportar, les digo, ¿será esta prensa mercantilista
O sea, esta que no depende de los altos salarios que les dé el gobierno para que estén vigilando a los mercantilistas. Esta prensa que necesita, ¿sí?, de algo ha de vivir, ¿no es cierto? Pero que nunca ha necesitado ese de algo ha de vivir para someterse al dueño de la plata. Y eso se puede dar muestras y muestras a lo largo del tiempo. Si ustedes se ponen una radio, van a ver que esa radio funciona con recursos, que los periodistas tienen que asistir y movilizarse, que tienen que comer, que tenemos nuestras familias. Mercantilistas desde el escritorio donde han ganado más de $5,000 mensuales. Vayan a cantarle a Gardel, dirían en la Argentina, ¿no? O sea, oigan, queremos realmente una discusión en serio. Bueno, vamos a volver a respetarnos primero. 10 años nos han maltratado a título del proyecto ideológico. Yo por lo menos les aguanto 4 años más y los que vengan. No estoy en ningún proyecto ideológico, estoy en defensa de los derechos, mi profesión la valoro en alto grado, no necesito certificado de dignidad porque así he trabajado durante toda mi vida. Y les invito a ustedes a que revisen la ley, comparen con los convenios internacionales. Este es un gran libro, El delito de expresarse. Aquí están los estudios sobre la Superintendencia de Comunicaciones, que no es que creo que pueda ser tratada para eliminarla, no, es inconstitucional su presencia en la ley, por lo tanto tiene que ser eliminada. Y me van a disculpar que no me quede, la verdad es que me gusta debatir, pero tengo el programa al mediodía e invitados, así es que no podría aguantarles más. De todas maneras, les acompaño un momento más. Gracias a ustedes. Gracias, Francisco. Vamos de inmediato con Fernando Casado. Les cuento que están circulando unas tarjetitas para que ustedes hagan las preguntas respectivas a los miembros del panel. Ya tengo algunas y luego procederemos a ese diálogo con ustedes. Fernando. Bueno, son un montón de cosas las que hay que decir. Igual tenemos el problema del tiempo. 5 minutitos, ¿no? Sí. Y bueno, nada, decirle a Francisco que los ataques personales empobrecen mucho el debate y el manejo de ciertos conceptos como partido único, modelo político absolutista, pues su utilización de una manera tan demagógica hace que se pierda la capacidad dialéctica, ¿no? Igual también decir que no estoy en ningún proyecto ideológico y estar dirigiendo la AIDEP es un oxímoron, es una contradicción en sí misma, ¿no? Pero bueno, en fin, yo como tenía también un montón de cosas que decir, pues también quizás dar algunos ejemplos ilustrativos a raíz de algunas interesantes investigaciones que hicimos. No, tengo que contestarle también a Francisco lo de Venezuela, qué desastre. A ver, Francisco, vamos a ver. Ay, Dios mío. A ver, aquí el único, o los únicos que trataron de convertir a Ecuador en Venezuela son, primero, los que acusaron de que una continuidad en el proyecto del modelo político de la Revolución Ciudadana nos iba a llevar a Venezuela, ¿no? Y al final, para convertirlo en una especie de promesa autocumplida, lo que hicieron fue establecer escenarios de desestabilización política exactamente iguales calcados a los de la derecha en Venezuela, que nos llevaron a una situación de inestabilidad, de incluso peligro hacia lo material y la vida de las personas, que fueron lo que realmente causaron un escenario parecido al de Venezuela. Entonces, bueno, en todo caso sería Francisco y sus acólitos quienes nos convertirían en Venezuela si les dejamos mucha libertad, ¿no? Bueno, entonces la hora, lo que yo quiero hablar es un interesante experimento, que es el experimento, que ojalá que nunca caigamos como Venezuela, Dios mío, Dios nos libre. La Hora, hicimos un interesante experimento con periodistas de La Hora, ¿no? Agarramos publicaciones de La Hora que nos parecieron que eran claramente violatorias de la actual Ley Orgánica de Comunicación, publicados antes de la entrada en vigor de la ley. Lo interesante del asunto fue que obviamente esos periodistas que trabajaban en La Hora eran muy críticos con la Ley Orgánica de Comunicación, con algunos argumentos más o menos sustentados, pero en general era una crítica en la totalidad, ¿no? Que suele ser un poco la crítica que viene desde los medios privados. Sin embargo, curiosamente, cuando se les enseñaban esas publicaciones que antes ellos publicaban con asiduidad, se mostraban sorprendidos y explicaban, primero, que eso no sería permitido publicarlo hoy en día, pero ellos lo decían desde su propia ética periodística. Es decir, lo que antes se publicaba, ahora a ellos les parecía ultrajante, a los mismos periodistas. Esto es curioso porque al final lo que había era que, aunque existía un
prejuicio previo a la Ley Orgánica de Comunicación, acababan reconociendo de que en el sentido de la calidad de los contenidos, la discriminación o darle voz a voces que no tenían voz anteriormente, como también decía Hernán, era algo muy positivo de la ley. Con lo cual, aunque al principio lo negaban, porque había un rechazo per se a la ley, después entendían que era muy positiva la ley. Esto en cuanto a la historia oficial, que está publicado en un libro que se llama Comunicación y Política cuando se rompen las reglas, recientemente publicado. Pero lo más interesante del todo es, y eso es la intrahistoria, como decía Unamuno, de lo que ocurrió, me llaman uno de los dos periodistas agobiado cuando el libro fue publicado, en el que solamente se habla de este experimento en torno a estos dos periodistas, me llama agobiado de que el dueño de su diario, La Hora, el diario le estaba poniendo presiones porque, según los gerentes del diario, él estaba destrozando al diario en esa entrevista. Y que por favor me pedía que le mandara a su email la transcripción completa de la entrevista. Yo inmediatamente lo hice, le mandé la entrevista completa y le mandé la transcripción de la misma, porque obviamente eso no era la intención de la entrevista, y ahí vemos también un poco cómo son las consecuencias, las reacciones de esa gran prensa libre, de esa gran prensa que en muchas ocasiones, no quiero generalizar tampoco, pero hablo de este caso en concreto, de que tanto se quejan, o de que ese mismo diario, en el Día de la Libertad de Expresión, pues el Día de la Libertad de Empresa, creo que era, de la Libertad de Prensa, el titular del diario fue, que eso fue hace apenas un mes, no hay libertad de prensa en el Ecuador, ¿no? Pero fíjense cómo se utilizan o cómo se establecen los mecanismos al entorno del diario. Y lo más curioso del asunto es que el dueño de ese diario, o director, mejor dicho, de ese diario, en un programa en el que estuvimos debatiendo también, Políticamente Correcto, de Coavisa, él decía que yo nunca le había entrevistado y que lo mío era un libro de ficción. Es alucinante, porque yo le entrevisté a él y a 3 más de sus periodistas una vez que él mismo me dio el beneplácito, el permiso para hacerlo. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que efectivamente, al igual que nosotros estamos regulando otras muchas áreas, la comunicación debe estar regulada y hay que tener mucho cuidado. También sobre los comportamientos perniciosos de los medios de comunicación privados, hemos, por ejemplo, de mencionar el caso, antes decía Hernán, el Plan B, igual también el caso del diario Hoy, donde hubo y se dejó en la calle sin ningún tipo de beneficio una estafa que le hizo la empresa a más de 200 trabajadores, en la cual, por ejemplo, Fundamedios ni siquiera escribió una línea a favor de los trabajadores. Entonces, ¿qué tipo de organismos, de gremios, de corporaciones tenemos actualmente a favor del periodismo? ¿Y cómo entendemos el periodismo? Y en ese sentido es fundamental tener una ley. Yo igualmente, y ya concluyendo porque me he pasado... Estamos en el tiempo. Bueno, pues nada, las propuestas después, gracias. Correcto, María Paula. Voy a regresar a hablar de las reformas a la ley y de algunos de estos temas. Creo que otro de los temas que hay que resolver en la ley de comunicación es que hay que terminar la confusión que existe entre información, opinión y entretenimiento. Porque la ley habla de estos principios de veracidad, contrastación, oportunidad, una serie de principios que también están incluidos en varios convenios internacionales y en la Constitución, pero luego los aplica indistintamente para información y para opinión, y ese es un gravísimo error. Porque, por ejemplo, si es que yo lo que voy a decir es este es el presupuesto general del Estado y esta es la deuda, por supuesto que me pueden exigir veracidad y contrastación, porque hay una verdad objetiva sobre la que yo estoy informando a la población. Si es que lo que yo voy a hacer es escribir una columna de opinión en la que mi criterio es que el gobierno se ha sobreendeudado, que ha adquirido deuda a plazos, intereses o condiciones inconvenientes para el país, no es posible pedirme veracidad porque es mi opinión. Si es que a otra persona se lo preguntan, podría tener una opinión diferente y creer que esto es muy conveniente. Tenemos una serie de casos de opiniones a las que se les exige veracidad y contrastación. Este es un tema que la ley tiene que resolver porque de lo contrario, lo que ha hecho la ley es alinear las opiniones a la verdad oficial. Lo ha logrado en algunos casos, en otros no, en otros ha polemizado, pero hay ejemplos que podrían ser como para Congreso internacional, como cuando la ley o la autoridad le ha mandado a un caricaturista a corregir una caricatura porque la caricatura no se ajusta a la verdad.
Esto también sería un oxímoron, porque una caricatura es una hipérbole de la realidad, es una exageración de la realidad. O ustedes le ven a alguien que ha sido caricaturizado, que le pone unas orejas grandes o una nariz, no qué sé yo, diciéndole, por favor, usted va a tener que corregir su caricatura porque esa no es mi nariz y quiero que la ponga a escala, ¿no es cierto? No puede usted exagerar mis facciones. Caricaturizar es hacer una exageración de la realidad, no es posible pedirle a una caricatura veracidad. Por cierto, hace un rato también Hernán decía, hay algunas restricciones legítimas a la libertad de expresión, por supuesto. Hay restricciones legítimas a la libertad de expresión y aún la tradición más liberal así lo reconoce. Por ejemplo, las incitaciones al odio, la apología al odio, la discriminación. Pero nosotros hemos utilizado, digo en el Ecuador, se han utilizado estos argumentos para hacer cosas que no se compadecen con esa realidad. Una caricatura que, por ejemplo, fue denunciada, no fue sancionada, al final se abandonó esa causa, pero una caricatura fue denunciada por discriminatoria. Y yo quisiera referirme 50 segundos a eso. Esa caricatura era una caricatura sobre el debate a la ley de registro civil y de datos. Y era una caricatura de Bonil, en donde una señora le preguntaba a una señora embarazada, ¿usted va a tener niño o niña? Y la señora embarazada le decía, tengo que esperar a ver qué escoge en la cédula. Yo, que respaldo esa ley, yo estoy de acuerdo con que una persona pueda escoger su sexo en la cédula. Yo no creo que esa caricatura discriminaba a alguien, no le hacía menos relevante, no le restringía el ejercicio de sus derechos, no le ridiculizaba a alguien que decide escoger su sexo en la cédula. Varias organizaciones cercanas al gobierno, es un hecho, no es una opinión. Por cierto, quien firmó la denuncia hoy es asambleísta por el gobierno, por si quieren verificar y contrastar esa opinión. Pero denunciaron a Bonil por discriminar, pero no denunciaron la ley. La ley que fue aprobada en la Asamblea prohíbe expresamente que las personas solteras adopten, prohíbe expresamente que las personas del mismo sexo contraigan matrimonio, prohíbe expresamente que las parejas del mismo sexo adopten, permite el reconocimiento del hijo biológico de la pareja solamente a los hombres, es decir, impide que las mujeres reconozcan biológicamente hijos que no son suyos. Pero la ley no fue demandada, sino la caricatura. También nos vamos acostumbrando a lo políticamente correcto y a la extrema corrección en el lenguaje. Entonces, la Supercom me va a llamar la atención si es que en lugar de PPLs digo que son presos. Pero al iniciar este gobierno habían 10.000 presos. Luego del indulto general para hacer proporcionales las penas por narcotráfico teníamos 4.000. Hoy día el gobierno se termina con 40.000 presos. Estamos más preocupados por decirles PPLs que presos que por transformar la realidad, y eso también lo ha provocado la ley de comunicación. La reserva del espectro, yo estoy de acuerdo con la reserva del espectro, 33, 34 para medios comunitarios. En el Ecuador, después de 4 años de la ley, no llegamos a 4% de medios comunitarios a pesar de lo que la ley dice. En el 2012, del 2012 al 2015, la CEMPLADES aprobó un proyecto para la Secretaría de Pueblos para crear 54 radios comunitarias para pueblos y nacionalidades indígenas. Y ese presupuesto fue de $12,5 millones. Hoy día, de esas 54 radios que se querían crear, hay funcionando 11. Y las 11 están endeudadas porque no alcanzan a pagar la dignificación del periodismo, y permítanme ponerlo entre comillas, porque crear tablas salariales exageradas para convertirlos en una forma de presión está pensado para los grandes medios privados mercantilistas, pero no reconoce la realidad ni de los pequeños medios en otras provincias, ni peor todavía de los medios comunitarios. Entonces, no está en la ley de comunicación, está en la tabla salarial sectorial. Nosotros aquí, los que estamos sentados en la mesa, 3 de nosotros somos docentes universitarios o autoridades en las universidades. En esa tabla salarial sectorial dice que el mínimo que se le debía pagar a un docente en una universidad es de $400. Supongo que gracias al mercado, los 3 ganamos un salario diferente que $400. Pero esa tabla salarial sectorial, esa misma, dice que a un periodista titulado se le debe pagar mínimo $800. Cuando yo le pido a una radio comunitaria, por un lado, que tenga periodistas profesionales titulados, no reconozco la realidad de las radios comunitarias. Y cuando además le pido que pague $800 de sueldo a ese periodista, tampoco reconozco su realidad. Por cierto, también le prohíbo que acceda a publicidad y a otras formas de financiarse. Entonces, si queremos radios comunitarias, esto va mucho más allá que reservar las frecuencias, y hay que ser coherentes con ese objetivo. También creo que es parte de lo que hay que discutir en la ley de comunicación, contrastando las declaraciones de principio con la práctica. Muchas gracias. Gracias también. De inmediato escuchamos a Hernán Reyes.
Bueno, gracias. Volviendo a los temas más puntuales ya, una vez que creo que se ha dicho bastante y con mucha fuerza en relación con los marcos y condicionantes externos a la ley de comunicación que dan razón de ser para la existencia de la ley. Es importante y quiero tomar algunos elementos que ha planteado María Paula. Creo que en la ley hay algunos aspectos que hay que clarificar en su parte conceptual en términos jurídicos, pero no solamente son jurídicos, sino en su clarificación también técnica, porque finalmente si se va a hacer algún tipo de regulación, tienen que estar los patrones para ejercer la regulación de manera clara, tienen que estar establecidos claramente. Primero, yo estoy de acuerdo con María Paula en que muchas veces hay y ha habido casos de confusión entre los tipos de contenidos informativos y contenidos de opinión. Pero me parece al mismo tiempo que es necesario preservar, por ejemplo, en la ley, la necesidad de que los medios identifiquen el tipo de contenidos que difunden. O sea, son todos aspectos que se relacionan con contenidos, pero que a mí me parecen clave. El usuario, el consumidor de medios está en el derecho, por ejemplo, de que en una radio no le metan gato por liebre, es decir, no estén pasándole publicidad intercalada de manera hábil y sagaz entre los comentarios que están haciendo los periodistas y se pase un programa de media hora escuchando una mezcla rara, híbrida, además absolutamente desinformante, entre lo que es publicidad y lo que es opinión. Entonces, hay necesidad de decir, aquí se termina la franja publicitaria, aquí empieza la franja informativa, aquí. Y lo mismo el tipo de contenidos, especificando bien la definición conceptual de cada uno de ellos, contenidos que son contenidos informativos, que son contenidos formativos, que son contenidos educativos, etc. Segunda cosa, creo que es necesario preservar las franjas horarias. Eso no solamente pasa en el Ecuador, está presente en muchísimas leyes latinoamericanas, yo diría en la mayoría. Es necesario preservar a los grupos de protección especial, fundamentalmente niños, niñas y adolescentes. A ratos las discusiones se politizan tanto y se polarizan tanto que, por ejemplo, alrededor de temas como este último, el famoso reggaetón, si prohibimos o no el reggaetón y cómo vamos a prohibir el reggaetón, después ya los rumores decían que se iba a prohibir todo tipo de música urbana y fueron los productores de música urbana a hablar con las autoridades diciendo no nos prohíban por favor a nosotros, y ya seguramente se sumaban los productores, etcétera, etcétera. Yo creo que en el fondo tiene que ver con contenidos. Una cosa es la música, la música no está prohibida, ningún tipo de música por la ley de comunicación. Sería absurdo, la ley de comunicación más bien por el contrario, y creo que esto hay que preservar también, promueve la producción de contenidos musicales ecuatorianos y su difusión. Eso significa una generación de recursos y valor agregado para la producción nacional. Sin embargo, hay determinados tipos de música que tienen un contenido informativo que es complicado en determinadas franjas horarias. Que la pasen en otras, pero no en determinadas franjas. Alguien me podrá decir, y me han dicho ya, qué moralista tu visión. No es moralista, es una visión de defensa de derechos de niños, niñas y adolescentes, cómo se defiende a los niños, niñas y adolescentes también en otros temas. Yo particularmente creo que con una adecuada aplicación de este tipo de tema de las franjas se logra hacer. Cuarto, el Cordicom necesita conformar su consejo consultivo. Los medios de carácter nacional necesitan tener consejos ciudadanos. Yo particularmente creo que no es necesaria, viendo la aplicación que se ha dado, el código deontológico inmerso en la ley de comunicación es innecesaria. Saquen el artículo 10 con sus 15 literales, no hay nada que hacer ahí. Yo seguí de cerca el caso de Pino Argote cuando él justificó, en opinión, hay que aguantar, hay que tolerar, efectivamente estoy de acuerdo con María Paula Romo, hasta opiniones de este señor, diciendo, sí, pues, o sea, hubo 3.000 desaparecidos, pero la economía estaba muy bien. Hay que tolerarle a Pino Argote, perfecto, estoy de acuerdo, tolerémosle. Se puede ir a protestar, como efectivamente se hizo fuera del canal, etcétera. Pero yo creo que es absolutamente necesario que se constituyan consejos ciudadanos. Un consejo ciudadano en Ecuavisa, quizá como medio de carácter nacional, podría, y la aplicación del código deontológico al mismo tiempo, de Ecuavisa, que no es sino una copy and paste, Ecuavisa Quito y Ecuavisa Guayaquil, que son dos empresas, porque yo seguí el caso. ¿Qué hicieron los señores de Ecuavisa, siendo una gran empresa periodística? Yo trabajé 4 años ahí, y es una de las empresas más importantes y con mayor legitimidad en el país. Copiaron lo que estaba en la ley de comunicación en el artículo 10, prácticamente todo, más una parte del artículo 12 y una parte del artículo 14, para Quito y Guayaquil. Y sin embargo, cuando yo pregunté, pues tengo amigos en Ecuavisa, ¿y ustedes qué pasó con el código? Porque este señor Pinar, nadie conoce
y hubo una investigación de una profesora, una docente española, un artículo interesante en una revista internacional sobre Ecuador, sobre la aplicación de códigos deontológicos en los medios ecuatorianos. Es misérrima. ¿Cómo la prensa privada puede autodecirse que es una prensa militante, que por los valores, cuando si la mayor parte de prensa es privada en el Ecuador, 9 de cada 10 medios, más de 9 de cada 10 medios son privados, ni siquiera sus periodistas conocen los códigos deontológicos? Quiten de la ley eso. Censura previa por omisión. A mí me parece que es una figura tremendamente problemática que está vinculada con otra discusión que hay que hacer respecto al tema de temas de relevancia pública. Existen al menos 3 definiciones conceptuales: temas de interés general, temas de relevancia pública y temas de interés público, exactamente. A ver, ¿qué pasó ahí? Hubo un dislate en la redacción jurídica de la ley, seguramente. Hay que homologar si es que se quiere dejar eso, pero no podemos tener los 3. Y a mí me parece que la aplicación ha sido problemática. Por último, termino, efectivamente ha citado varios casos y María Paula es una especialista en aquello, en analizar casos jurídicos. Es más, yo tuve un enorme interés y les pedí a los estudiantes que me permitan, en la materia que dictó María Paula en la Universidad Andina, que les mandó a hacer como trabajo final a cada estudiante, que analice un caso de aplicación de la Supercom, de la Ley de Comunicación. Y bueno, más allá de las limitaciones que los estudiantes seguramente tuvieron a la hora de aplicar criterios jurídicos para analizar los casos, pero fue muy interesante el ejercicio. Yo creo que efectivamente hay que hacer casuística, pero a ratos hay que evitar que la casuística termine sometiendo al discurso y termine retorizando el discurso y haciendo un juzgamiento. El caso Bonil es sintomático, pero el caso Bonil no es el más, no es el único. Bonil ha tenido sus acciones de cal y otras acciones de arena. Es decir, Bonil ha tenido caricaturas, francamente, si yo hubiera estado en la capacidad de aplicar la ley de comunicación, lo hubiera aplicado a la caricatura. Y no porque se esté aplicando, digamos, confundiendo o aplicando el criterio de veracidad a una caricatura, sino porque una caricatura, y quizá aquí, no sé si esté de acuerdo conmigo María Paula Romo, es o corresponde a los contenidos de opinión. Una caricatura es una opinión. Se emiten juicios de valor. Y también en la emisión de juicios de valor se puede discriminar a una persona. Pueden haber caricaturas discriminantes, y el caso de Charlie Hebdo, la revista francesa, que sufrió el miserable ataque donde mataron a sus periodistas, etcétera, y con su estilo característico, Charlie Hebdo es una revista que, a partir del humor y de las caricaturas, estaba efectuando actos de apología del odio, discriminación y incitación al odio. Gracias. Entonces también es posible hacer eso. Gracias, Hernán. En honor nada más al tiempo, es que les corto la palabra porque está muy interesante las exposiciones de nuestros invitados. He estado revisando, tengo aproximadamente 20 preguntas, he revisado varias de ellas, ya no vamos a coger más preguntas porque el tiempo es hasta las 12, tengo 15 minutos para terminar. Inclusive les pido disculpas, he tenido que escoger para trasladar las interrogantes a los invitados por cuestiones de tiempo, ¿no? De organización del tiempo. No hay censura previa, por favor, aclaro. Como moderador me toca justamente hacer ese papel, pero aquí hay 2 preguntas que me parece engloban la preocupación de lo que se ha debatido y que justamente están dirigidas a todos los panelistas. Entonces les voy a pedir, haciendo estas 2 preguntas para iniciar, que intervengan contestándola unos 2 minutos cada uno para asimismo agilitar el tiempo. La primera dice: en relación al contexto y la coyuntura política que ha vivido el país en la última década, se ha escuchado en varios espacios la siguiente inquietud. ¿Estamos frente a la politización de los medios o a la mediatización de los políticos? ¿Qué opinan? Comencemos con Fernando. Estamos en las 2 cosas, ¿no? Politización de los medios. ¿Y lo otro? O a la mediatización de los políticos. Sí, actualmente hay lo que dice Swanson, que sería como un triángulo infernal, ¿no? En el cual ese triángulo estaría compuesto por 3 vértices, que son medios de comunicación, políticos y sondeos de opinión. Entonces, sin duda alguna, hay otros autores que hablan de que estamos en una democracia mediática porque los medios de comunicación se han insertado enormemente dentro de lo que es la institucionalidad y el funcionamiento de los medios de comunicación, alejándonos muchísimo de lo que sería
el sistema clásico representativo de democracia liberal que tendría que ser la que rige. Por lo tanto, sin duda, los medios de comunicación se comportan como actores políticos, e igualmente los políticos también se mediatizan en tanto en cuanto que para llegar a la población lo más importante ahora mismo para un político es la capacidad de actuación en un medio de comunicación. Por lo tanto, a través sobre todo de la tele, que es el mayor instrumento de mediatización que actualmente existe. De ahí que todos los políticos, mediante el marketing político y otras muchísimas técnicas dentro del marco de la comunicación política, pues tengan muy en cuenta la importancia de los medios y que por lo tanto también se adapten a los mismos. Y el otro vértice, pues que sería el de la sondeos de opinión o la capacidad de influencia sobre la opinión pública, que al mismo tiempo también es el otro vértice y que influye en que tanto los medios de nuevo se vuelvan más politizados y los políticos más mediáticos, ¿no? Correcto, María Paula. Sí, esta es una discusión muy interesante porque el mundo entero está atravesado por la comunicación hoy día, ¿no? Esta es la era de la comunicación. Hay un autor, un filósofo coreano-alemán, Byung-Chul Han, que tiene un libro extraordinario que habla sobre esto, sobre la transparencia, pero él además dice hay un engaño en la transparencia, en esta idea que tenemos de que ahora lo sabemos todo, ¿no? Ahí creo yo que muchos temas interesantes que discutir sobre eso, que si es que los políticos ahora son mediatizados, porque la comunicación siempre me parece que ha sido política. La pregunta ahora sería si los políticos son mediatizados. Yo creo que sí, la vida pasa por los medios de comunicación. Yo creo que ahora Velasco Ibarra no diría denme un balcón y seré presidente, sino denme un canal de televisión o 1 millón de seguidores de Facebook para ser presidente, porque efectivamente pasa por otro lado. Hoy día la acción de lo público, el espacio de lo público, con unas ventajas y unas desventajas a veces no tan evidentes. Creo yo también que es eso. Hay una serie de reflexiones ahí. Desde la psicología, por ejemplo, otra cosa que a mí me parece interesante de poner ahí, se habla de lo que los psicólogos han bautizado como el síndrome del mundo malo, ¿no? Y es esto de que todos estamos tan mediatizados, tan influenciados por los medios, que vivimos en un momento de la humanidad en donde probablemente estamos en uno de sus mejores momentos, si es que calculamos el número de personas que están muriendo por muertes violentas, la cantidad de guerras que hay, es decir, han habido momentos peores, pero no lo sabíamos. Sabíamos lo que pasaba aquí, sabíamos lo que pasaba en nuestra ciudad, en nuestro país. No podíamos ver en tiempo directo lo que pasaba en otros lugares, no podíamos saber directamente lo que estaba sucediendo en cada rincón del mundo y teníamos otra percepción sobre el mundo. Y finalmente yo incorporaría ahí también la idea de la percepción que tenemos sobre nosotros mismos y individualmente de los políticos, aparte de los políticos, sobre nuestras propias vidas mediatizadas, ¿no? Los fenómenos de las redes y qué tan exhibicionistas somos, qué tanto pasa por las redes, por los medios de comunicación, por el internet. Creo yo que hay una gran discusión sobre eso, pero yo me quedaría con una reflexión final, que es algo que escribe Lechner, el chileno que fue fundador de la Flaxo. Lechner decía que hay una gran amenaza sobre la política a raíz de esta gran importancia que tienen los medios de comunicación. Y es que la política, para ser bien hecha, necesita tiempos distintos a los tiempos de los mass media. Los mass media tienen los tiempos de lo inmediato, a todo hay que responder ahí. Yo creo que es un gran peligro que los políticos tengan Twitter, sobre todo si no tienen continencia. No hay que responder ahí, hay que enfriar la cabeza, eso le hace mal a la política. Tomar decisiones por Twitter, tomar decisiones para dar la rueda de prensa para el noticiero de la noche, es un gran peligro para la política. La política necesita el tiempo de la perspectiva y de la distancia. Sería bueno que evitemos caer en esa lógica, pero no es fácil. Hermano. Gracias. Bueno, primero, no creo que haya que tenerle miedo a la palabra política. Es decir, toda sociedad requiere de la política, requiere de los políticos. La política no es un campo fácil, es un campo fundamentalmente no solamente de acción política, sino también de discursos políticos. Y los discursos políticos no suelen ser discursos en un tono angelical, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Segunda cosa, concuerdo con mis dos compañeros de panel que hay una politización de los medios y hay una mediatización de la política. Pero digo, hay una mediatización de la sociedad en general. La palabra mediatización de lo social, estoy pensando en Muniz Sodré, por ejemplo, afecta a todas las instituciones, afecta a la institución de la sociedad civil, afecta a la familia, afecta al Estado,
afecta al espacio educativo, afecta a los regímenes laborales, afecta a todo. Todo está mediatizado ahora, la comunicación está metida, interpenetrando la vida social de distintas maneras y permanentemente. Lo que creo que hay que hacer, sin tenerle miedo ni a la comunicación, ni a la tecnología, ni a la política, porque es una trilogía complicada, es democratizar la democracia, como planteaba, por ejemplo, Boaventura de Sousa. Creo que este es un tema fundamental y para eso hay que mejorar la política y hay que mejorar la comunicación. Creo que hay que desbanalizar la política, pero esto implica que los medios de comunicación no caigan precisamente en estas tendencias a trivializarlo todo, en aras precisamente de lo inmediato, de lo efímero, de lo que tiene rating, de lo que de alguna manera va a llamar simplemente la atención, sin importarles un comino lo que son necesidades sociales en cuanto a información y también en cuanto a construcción de sentidos. Nadie estaría pensando en una sociedad donde no haya contenidos culturales, contenidos de entretenimiento también. El humor es necesario porque también ayuda a construir sentidos colectivos y societales, pero creo que es importante no descender a niveles de empobrecimiento de la comunicación donde todo vale muy poco. ¿Cómo se transforma la comunicación en responsable? Estoy pensando en un texto famoso, La moral y los medios, de Roger Silverstone, este pensador canadiense. Silverstone plantea que hay tres grandes, pensando en Kant, hay tres grandes virtudes que debe tener una sociedad. La justicia, por un lado, la responsabilidad, por otro, y el tema de que la convivencia esté marcada por la distancia adecuada entre los individuos. Este último aspecto es el que atañe a la comunicación. Y desde ese punto de vista creo que es importante evitar, por ejemplo, que haya el imperio del control, como algunos autores han hablado, el propio Foucault ya lo visualizó, después Agamben, después del propio Deleuze. No podemos vivir en sociedades del control ni sociedades de disciplinamiento a través de la comunicación. Ese es un peligro gravísimo. No nos hemos referido acá, María Paula lo mencionó de pasada. A mí me parece importante que la ley de comunicación, por ejemplo, mantenga el artículo 4, si no recuerdo mal, que es evitar, regular contenidos en redes sociales. Yo estoy absolutamente seguro que eso debe mantenerse. Pero es necesario discutir, abrir un debate público sobre mecanismos de regulación de redes sociales. No puede estar en la ley de comunicación por obvias razones, pero sí en otras leyes. Además, las redes sociales ya están reguladas por quienes proveen el servicio. Y muchas veces sufrimos los abusos y los maltratos de quienes proveen el servicio. ¿Por qué los señores de Facebook, por ejemplo, retiran en menos de 15 minutos una fotografía de una mujer dando de lactar a un niño, a su hijo, y en cambio dan carta abierta para que haya una difusión masiva de contenidos tremendamente violentos por Facebook? Yo he visto decapitaciones por Facebook, es decir, creo que necesidad de discutir aquello, pero en otro plano. Bien, se ha integrado al panel, como ustedes acaban de observar, Gisela Dávila, ella es secretaria ejecutiva de Corape. Está invitada para que nos cuente un poquito cómo va este proceso de adjudicación de frecuencias, especialmente en el ámbito comunitario. Y como veo que aquí hay algunas preguntas que hacen referencia a esa temática, evidentemente Gisela podría participar de este intercambio de opiniones. Voy a ir escogiendo de manera indistinta preguntas para cada uno de nuestros exponentes y comenzaré casi en el mismo orden, ¿no es cierto? Aquí hay una para Fernando Casado, dice: ¿se puede asegurar que los medios públicos son más veraces que los medios privados? ¿Y por qué? Bueno, se puede, no sé, pero sí se debe, ¿no? Se deberían de crear mecanismos para que los medios públicos dejaran de ser clientelares y fuéramos hacia unos medios públicos que fueran de una mayor calidad. Con un menor control gubernamental de turno, ¿no? Que es quizás ahora mismo el escenario que hay. Está muy bien que se haya iniciado la andadura de la expansión de los medios públicos, pero ahora habría que ahondar en los mecanismos para asegurar su calidad. Yo creo que deberían de estar regidos por quizás un comité, una comisión de personas en donde haya personas relacionadas con la comunicación, con la sociedad civil, que se asegurara también una pluralidad en cuanto a los distintos puntos de vista para que de esa forma ese órgano colectivo pues asegurara unos contenidos de mayor calidad en los medios de comunicación públicos, ¿no? Porque realmente hasta ahora lo que ha habido simplemente pues es un intento de ahondar en la contrahegemonía gramsciana por medio de la creación de un nuevo actor que lo que hacía era competir contra los medios privados, pero utilizando las mismas armas de los propios medios privados, y de esa forma al final quien queda en el medio, en el territorio, en una
una situación de indefensión ante los contenidos que se van emitiendo, muchas veces propagandísticos, pues es la ciudadanía. Entonces quizás es el momento de ahondar en la calidad de los medios públicos para que realmente tengamos unos medios que nos provean con una información veraz, oportuna, plural, contrastada. Y eso es la responsabilidad netamente de los medios públicos, de todos los medios, ¿no? Pero ante todo debería de centrarse ese tipo de medidas, ese tipo de políticas en los medios públicos, y hay muchísimo camino que andar también en ese sentido. Bien, para María Paula Romo tengo como 6 preguntas. Voy a coger indistintamente unas 2, ¿no es cierto?, por el tiempo, y inmediatamente la traslado. Me llevo las otras y las contesto en Twitter. La primera que le cojo indistintamente, ¿no? Dice, ¿cree usted que un medio que utiliza un lenguaje sexista, violento y no cumple franjas horarias no merece ser amonestado o multado? Sí. Solamente voy a referirme a una cosita a propósito de lo que le preguntaban a Fernando. Ese es otro tema que debería estar en la ley. ¿Cómo se conforman los directorios de los medios públicos? Porque si queremos tener mejores medios públicos que efectivamente sean plurales, necesitamos garantizar que sus directorios son plurales. Hasta hoy, ¿cómo se han conformado? A través de un decreto ejecutivo, el presidente Correa nombró al secretario de Comunicación del propio Ejecutivo como el director de los medios públicos. Eso hace muy difícil que haya una distancia entre un medio público y un medio oficial. Entonces, por la salud de la comunicación, creo que ese es otro tema a discutir en la ley de comunicación. Sobre el tema de medios que utilizan lenguajes sexistas o que transmiten contenido sexista. Una de las primeras sanciones que se hizo a raíz de la ley de comunicación fue una sanción a una foto del diario Extra, el lunes sexy. Una modelo del lunes sexy, y estaba una modelo, estaba puesta, no sé, una especie de pijama, de ropa interior, sexy, evidentemente sexy, diminuta, efectivamente, y tenía varias notas pegadas alrededor que eran lo que anunciaba el contenido del diario, ¿no es cierto? Hablaba de la elección de la reina mundial del langostino, y abajo tenía una propaganda de Loto. También les recomiendo ese caso. Es un caso muy interesante. Para seguirlo, fue denunciado porque decía es sexista. A mí me parece que tratar a las mujeres como objetos es sexista, sí. Yo creo que es sexista tratar a las mujeres como objetos. Creo que necesitamos un órgano que regule eso. Creo que no. Creo que hay cosas que se resuelven en el debate y en la confrontación, en la deliberación pública. Y creo que una de esas es precisamente alrededor del sexismo. La nota se titulaba Tremenda Potra. Y el estudio que se hizo para ser sancionado el Extra era fascinante, porque ya luego terminaba el estudio inclusive diciendo que bueno, que las letras eran rojas sobre fondo blanco y que lo rojo simbolizaba lo erótico, lo caliente, el ají, lo picante. Es realmente una joya el análisis. Pero claro, uno dice, no, a mí me enseñaron que rojo era la sangre que derramaron nuestros héroes, ¿no es cierto? Pero hay un alto contenido de subjetividad. Se discutió mucho lo del lunes sexy. Yo que me considero una feminista militante, creo que es una publicación sexista, así como creo que es sexista que a mi sobrina le enseñen a cantar arroz con leche. ¿Ya? Mi sobrina va a la escuela y le enseñan a cantar arroz con leche. Me quiero casar con una señorita que sepa coser, lavar y bordar. Yo no quisiera que a mi sobrina de 5 años le enseñen ni el concepto de casar, ni que para casarse tenga que coser, lavar y bordar. Pero no creo que se resuelve metiéndole presa a la profesora, ni poniéndole una multa al colegio. Hay un debate muy profundo en la sociedad para tratar de, en la deliberación pública, controlar nuestros sentidos. Lo otro es prohibir el lunes sexy, ponerle una multa al Extra, y al final somos igual de sexistas y le tenemos al presidente Correa en una sabatina en la que anunciaba la tipificación del femicidio, diciéndole al señor que maneja la comunicación, gato, ponme esa canción que cantamos anoche. Y entonces empieza a cantar La quiero a morir y termina diciendo, eso es cuando uno está enamorado, cuando uno ya se casa las quiere matar. Muchas gracias. Gracias. Hernán, ¿cuál es la pregunta, ¿no? ¿Cuál era la situación laboral de los periodistas antes de la LOC y cómo es en la actualidad? Sobre varios aspectos, ¿no? Como seguridad social, profesionalización, salario, etcétera.
Volvamos a plantear que el escenario mayor del espacio comunicacional ecuatoriano mediático era ocupado por medios privados. El 95% aproximadamente del porcentaje total, del total de número de medios eran privados, en todo tipo, prensa, radio y televisión. Como toda empresa privada, yo creo que hay que entender la lógica, cómo funciona el capitalismo. O sea, para mí, yo tengo que abstraerme hacia allá. Si al capitalismo no se le regula, la lógica del funcionamiento del capital y de la acumulación de capital es pagar menos para ganar más. Esa era y sigue siendo la lógica, aunque quizá ahora más regulada, más debilitada por la existencia de un cuerpo legal. Ese es un aspecto. Yo creo que han mejorado las condiciones laborales de muchos periodistas, pero a mí me parece que hay que tomar otros elementos también en consideración. El tema, y que van más allá de la ley, el tema de la publicidad, por ejemplo, ha disminuido en este país. Ha disminuido por una serie de razones. Ha disminuido porque al capitalista, al dueño del capital, no le interesa sino ganar más. Y desde ese punto de vista, que la ley diga que la publicidad tiene que hacerse en el Ecuador y a través de eso, que tengan trabajo, fotógrafos, guionistas, diagramadores, diseñadores, actores, etcétera, etcétera, eso obviamente representa mayores gastos. Como siempre quieren ganar más, lo que hacen es optar por otras formas de publicidad, no en los medios masivos. Esto ha hecho que haya menos recursos de ingreso para los medios privados y normalmente lo que hacen es cortar por el lado más débil de la soga, que son los empleados que cumplen funciones operativas. Por lo tanto, ha habido también despidos. Creo que es importante verlo aquello. Otra cosa, creo que ha habido cuando no había un órgano regulatorio de defensa de la cláusula de conciencia o del secreto de la fuente, etcétera, los medios de comunicación creo que presionaban y había una censura, autocensura del medio de parte de los editores, directores. Yo mismo trabajé en varios medios, yo no puedo decir aquello de Coavisa, al menos yo trabajé hace muchísimos años en Coavisa, pero sí de dos medios que ahora son incautados y ese entonces eran medios privados, voy a decirlo con nombre y apellido, TC y Teleamazonas. Yo trabajé en TC un tiempo, unos meses, un año casi, y trabajé en Teleamazonas también. Y obviamente cuando uno trabaja dentro de un medio se da cuenta que, por ejemplo, había listas negras, había gente a la cual no se podía simplemente entrevistar, porque el dueño del medio o el gerente del medio le decía al director o al editor que simplemente estaban vetados en ese medio de comunicación. Entonces, yo creo que la situación laboral de los periodistas tiene claroscuros, ha mejorado en algunos aspectos, creo que en otros aspectos es complicado, hay tema de desempleo también en medios, creo que la posibilidad inclusive de hacer un recambio en la distribución de frecuencias podría abrir un espacio de ocupación laboral importante para muchos periodistas. Hay el tema de los periodistas comunitarios que no quiero dejar de decir, que también la ley de comunicación no tomó en cuenta aquello y cuando lo tomó, entiéndase la profesionalización, se hablaba de que haya tecnólogos para medios comunitarios, es decir, para que apliquen la profesionalización. Y ahí no hubo concordancia con lo que la CENESID hacía para crear institutos tecnológicos y poder dar esa competencia a los periodistas comunitarios. Entonces, me parece que de todas formas, con la ley de comunicación, la situación de muchos periodistas que trabajaban en situación desventajosa es importante. Quizá la situación de algunos medios no, concuerdo con María Paula, que quizá el tema de un salario mínimo indiferenciado para todos los medios puede ser lesivo para algunos medios medianos, digamos, o de carácter regional o local. Gracias, Hernán. Esta pregunta está dirigida a María Paula Romo, pero le voy a pedir también a Gisela Dávila que se refiera a esta interrogante, puesto que está en proceso un concurso de adjudicación de frecuencias para radios comunitarias y justamente tiene que ver con este tema. Le preguntan a María Paula por qué insistir en desprestigiar el concurso de frecuencias que beneficia a 300 comunidades, con casos como el de González y Yunda, que aún no han sido aprobados sus solicitudes. Creo que valdría la pena también que Gisela en un momento determinado intervenga sobre el tema de radios comunitarias. Así como no han sido todavía aprobados los casos de González y Yunda, tampoco los de las radios comunitarias. O sea, ahorita lo que tenemos sobre el concurso es probablemente expectativas y, de otro lado, preocupaciones. El concurso ha estado plagado de irregularidades. El propio presidente del Cordicom salió a la mitad del concurso, o sea, no es la oposición criticando el concurso. Hay un presidente del Cordicom
coincidencialmente es presidente de un partido político aliado del gobierno que salió a la mitad del concurso, y la semana pasada acaban de cambiar a las autoridades de Arcotel. Otro personaje que ha participado en el concurso afín al gobierno fue a la fiscalía y anunció cuánto y en cuántas cuotas le había pagado a un ex asesor del vicepresidente Glass por el tema de las frecuencias. Además de eso, podríamos revisar ya en el contenido del concurso, los reglamentos. Varias de las radios comunitarias que están concursando en el concurso, que están participando en el concurso, fueron objetadas porque no habían completado bien el tema de la propuesta técnica, porque presentaban como de su propiedad los equipos. Gisela sabe eso mucho mejor, es la experta, pero les aporto este dato. Y ellos no tienen equipos. En este proyecto de la Secretaría de Pueblos, los equipos les fueron entregados en comodato. Entonces, en determinado momento, varias de esas radios comunitarias iban a ser descalificadas porque el nivel de exigencia de la propuesta técnica, otra vez, están pensando en otra realidad, no están pensando en las radios comunitarias. Y ojo, las radios comunitarias que llenan el cupo para que, digamos, en el espectro hay el 4%, son radios religiosas. Esa es. Y también discutimos largamente en el tema de la ley de comunicación si es que podían cubrirse ese cupo con las radios relacionadas a organizaciones religiosas. Entonces, creo yo que el concurso tiene que dar marcha atrás. Yo creo que sí. Creo que ese concurso no va a terminar bien para ninguno de los lados. Creo que ha sido terriblemente turbio y enturbecido por un montón de cosas supervinientes. Y me parece ahí también que habría que pensar en unos mecanismos distintos para el concurso y que nos permitan redistribuir las frecuencias. Solo quería añadir una cosa sobre el lunes sexy que se me pasó. A ver. Después de que la Supercom dio la sanción, que efectivamente le sancionó al Extra, todo el mundo le cayó encima al superintendente de comunicación, al señor Carlos Ochoa, en Twitter. Tenemos todo el mundo en Twitter. Ustedes saben cuántas personas usan Twitter en el Ecuador, 700,000. O sea, todo el mundo del pequeño universo preocupado por ese tema, del pequeño universo que está en Twitter, le cayó encima a Carlos Ochoa. Y creo que unos 2 días después de que las personas que nunca habíamos pensado defenderle al Extra, le defendíamos al Extra, Carlos Ochoa nos contestó a todos en Twitter. Bueno, yo no me siento incluida en la respuesta, ya verán por qué. Dijo, yo quisiera saber si todos los que me reclaman les permitirían a sus esposas o a sus hijas posar así. Entonces, al final del día, a nombre de que no discriminen ni les utilicen a las mujeres como objetos sexuales, lo que tenemos es a unos fulanos actuando como si fueran nuestros padres o maridos que deciden cómo nos dejan posar. Ese fue el tuit con el que se cerró el caso por el superintendente de comunicación. Yo quisiera ver si ustedes que le defienden al Extra les permitirían a sus esposas o a sus hijas que posen así. Al final son hombres poniéndose de acuerdo entre ellos para decidir qué nos dejan mostrar. Gisela, tema radios comunitarias que me parece muy importante también que se informe, ¿no? Bienvenida, Gisela. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, les habíamos avisado que íbamos a llegar un poquito tarde, pero nos parecía muy importante estar hoy aquí en el debate y sobre todo hablar de estos temas que nos convocan. Gracias también por la mesa, es muy importante y además gente que conoce del tema y sabe cómo han sido los procesos. Para Corape, desde los medios comunitarios, el tener un paso, que fue el concurso de frecuencias, fue bastante valorado. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos hablando de una inexistencia de ley de comunicación que nos colocaba los medios comunitarios como subcategoría de los medios públicos que no teníamos derecho a nada, salvo a 4 cuadras de cobertura, no pasar publicidad pagada y no poder hacer absolutamente nada que no sea en una cobertura de estas 4 cuadras con permiso del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Cuando los medios comunitarios en este país han contribuido con alfabetización, con cultura, con educación, con mantener el idioma, porque ojo, en ningún medio de comunicación en el país, salvo en los comunitarios, se hablaba quichua. Y eso era tomado inclusive desde un espacio discriminatorio. Cuando nosotros hablamos de que los medios comunitarios debían tener su espacio y ser un espacio muy fuerte, además con una intención mucho más amplia que un medio y que un espacio comercial que solo defiende sus intereses económicos o políticos, que efectivamente tienen derecho a estar y trabajar en el país, pero que defiende sus propios intereses,
igual derecho tenían los medios comunitarios que están preocupados por la cultura, por el idioma, por las tradiciones y por, sobre todo, la organización de varios sectores de la comunidad que no tenían espacios donde hablar, donde expresarse, donde reclamar sus intereses. Es por eso que se peleó. Se habló en muchísimos espacios y finalmente tenemos un 34% como reconocimiento y reivindicación con un 1% más en el sector comunitario para este sector que efectivamente ha contribuido al país. Después tienes el 33% para medios privados y el 33% para medios públicos. No bastó la norma. Lamentablemente tenemos que decirlo así, no bastó la norma porque efectivamente en el papel está muy bien. Se reestructura, se da un reconocimiento a los medios comunitarios, pero cuando nosotros tratamos de acceder a esas frecuencias, resulta que, entre comillas, estaban ya ocupadas, no se puede utilizar, o tenemos que esperar que se acaben las concesiones de medios comerciales para ver si es que nos adjudican una frecuencia. Cuando ya se fue al concurso, se dio algunas determinadas frecuencias para medios comunitarios. Esto también fue un poco problemático, porque en algunos casos la frecuencia que se daba no era lo que necesitábamos. Una comunidad, una organización social que quiere llegar a nivel nacional no lo puede hacer porque tiene que tener solamente la cobertura que Arcotel determinó. Una organización social que quiere tener una cobertura más pequeñita no la puede hacer porque el Arcotel ya determinó una cobertura más grande. O sea, tenemos contradicciones en ese sentido que tienen que ser trabajadas, que tienen que ser analizadas, pero creemos que no necesariamente esto debe de tener un concurso y debe de tener un proceso. ¿Por qué? Porque en este momento ya están marcadas las reglas del juego. Ya concursamos con esas reglas que sin ser las mejores, por fin da un paso a tener medios comunitarios en el país. Lamentablemente todavía muy pocos, por desconocimiento, por una falta de apoyo del Estado al sector, que esa es muy evidente. Y, por ejemplo, nosotros de un espectro del 34% al que tenemos que llegar, apenas se tiene como planteados 132 frecuencias. Se han pedido 132 frecuencias en el país para medios comunitarios. Y de estas, algunas compitiendo con otros 4 comerciales. Entonces te da una desventaja también, aunque hay acción afirmativa para los medios comunitarios y se les da un porcentaje adicional por ser comunitario. Sin embargo, tenemos estos claroscuros, ¿no?, de cómo vamos a manejar el concurso. Desde la posición de Corape, hemos participado, estamos esperando respuestas, ya es bastante tiempo que estamos esperando una respuesta de los resultados del concurso. Tenemos apenas 5 frecuencias que se han dado para medios comunitarios, ya están decididas 5 frecuencias, pero de 132 todavía es muy poco y esperamos que se abran muchos más espacios, mucho más trabajo exclusivo para los medios comunitarios. Creemos que el Estado no entiende todavía lo que significa un medio comunitario, porque pedirte, exigirte que hagas un estudio económico por 15 años, cuando la ley dice que los medios comunitarios no tenemos la posibilidad de tener lucro, ¿no? Nosotros somos sin fines de lucro. ¿Por qué te piden que seas rentable y sostenible por 15 años? Se contradice la misma ley. Nosotros como medios comunitarios no deberíamos tener esta exigencia. La exigencia es social, es política, es organizativa, pero no es económica. Y ese es un problema. El Estado, sí. Efectivamente, el Estado tiene una obligación de garantizar que los medios comunitarios vivamos, sobrevivamos y trabajemos, pero siempre en pro de la comunidad a la que estamos sirviendo por cobertura y no de otra forma. Ok, muchas gracias, Gisela. Entiendo yo que ustedes deben estar todavía curiosos de que se respondan algunas de las preguntas planteadas, pero lamentablemente por organización me han pedido ya quienes auspician este evento que se concluya en este instante el panel. No sin antes agradecer a los expositores, a Gisela que llegó en último momento, a Hernán Reyes, a María Paula Romo, a Fernando Casado y a Francisco Rocha, que se fue hace poquísimos instantes. No voy a ensayar un resumen de todo lo dicho, porque creo que ustedes han sabido receptar de manera muy adecuada lo dicho aquí, pero hay una necesidad que creo que es urgente y fundamental, ¿no? Que se debata la ley, que se debata desde mi punto de vista, para mejorarla.
sin lugar a dudas. Muchas gracias por haber asistido. Buenas tardes.